Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El domingo hay elecciones europeas. Le confieso, y estoy seguro de que usted va a compartir mis sentimientos, que las elecciones europeas normalmente me han importado siempre un bledo, porque básicamente consistía en cambiar a una representación parlamentaria de la oligarquía tecnocrática por otra, ¿no? Esta vez, sin embargo, estas elecciones son extremadamente trascendentes y no me bajo un ápice de la definición. Verá usted, es la primera vez que los europeos tienen la posibilidad de hacer que la deriva de la Unión Europea gire, o por lo menos cambie, pero que cambie de forma sustancial. Y esto no había pasado nunca. Por eso son tan importantes las elecciones de este domingo. Voy a avisar un poquito de su paciencia y sobre todo de la paciencia de los aquí presentes en la mesa esta noche, porque esto me gustaría fundamentarlo un poco, ¿verdad? Llevamos toda la semana más insistiendo en el asunto. Mire, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa era un campo de ruinas. Y los norteamericanos tenían un plan, el plan Morgenthau, que consistía en coger a Alemania, partirla en cuatro y prohibirle cualquier desarrollo industrial, y coger Francia y partirla en dos, como había estado bajo la ocupación alemana. Ese era el plan. De eso nos salvó, mire usted por dónde, la amenaza soviética, que es lo que hizo ver a los americanos que no había más remedio que, si no nos podían extinguir, al menos controlarnos. Y entonces empezó a formarse la historia del Plan Marshall y de favorecer el desarrollo de aquellas naciones destrozadas, también las que se consideraban vencedoras, ¿verdad?, para convertirse, bueno, pues al final en lo que los europeos hemos sido siempre, que seguimos siendo, a pesar de todo, la mayor concentración de población técnicamente cualificada del planeta. No se nos nota, pero efectivamente lo seguimos siendo. Y a partir de ahí aparecieron personajes llenos de buena intención y también, por cierto, de profundas convicciones cristianas, de Adenauer, de Schuman, de Gasperi, etc., y empezaron a concebir una idea que era la de tratar de poner en común un cierto espacio de prosperidad, muy particularmente al inicio sobre las dos materias primas de toda guerra, que son el carbón y el acero. Y a partir de ahí empezaron a formarse las comunidades europeas. Por el camino, entre otros señores, Jean Monnet, agente de los americanos, gran tipo por otra parte, muy brillante, pero agente de Estados Unidos, para terminar dando forma a lo que poco a poco fue siendo una cebolla. Imagínese usted con capas, ¿verdad? A partir de la ceca, tratado capa, creciendo, creciendo, creciendo. Y a partir de un cierto momento, aquella cebolla quiso ser calabaza. Y eso que al principio era una unión libre de estados soberanos, que decidieron pactar para poner en común determinadas competencias en mutuo beneficio, ¿verdad?, empezó a convertirse en un remedio de los Estados Unidos de. Y entonces todo empezó a cambiar. Muy particularmente en torno a Bruselas surgió una burocracia que, como toda burocracia, tiende por naturaleza a defender su propia parcela de poder y extenderla. Y su forma de hacerlo fue empezar a llenar de reglamentaciones, ¿verdad?, todo ese espacio europeo que se iba creando. Ya digo que la cebolla se transformó en calabaza. Y en principio todos estábamos contentos porque había prosperidad. Y a los que protestaban o disentíamos, pues éramos los euroescépticos, euromamones, todas esas cosas, ¿no?, que se decían. Bueno, hace como 15 años que todo esto empezó a cambiar por varias razones. La crisis financiera convirtió al Banco Central Europeo de ser el vigilante de la inflación, que era su único objetivo, a ser el productor masivo de deuda, o mejor dicho, el comprador masivo de deuda. La gran crisis migratoria, responsabilidad directa de Francia y de Alemania, puso de relieve que Europa tenía un problema de identidad morrocotudo, que no era cosa de fascistas, que era cierto. El Brexit puso de relieve que la Unión Europea no era irreversible, que se podía salir. El grupo de Visegrado, Hungría, Polonia, etcétera, puso de relieve que había países que no estaban dispuestos a tragar con todo y que una cosa es una unión económica, etcétera, y otra cosa es que te quieran montar la moral social desde Bruselas. La crisis del COVID puso de manifiesto la tendencia a la corrupción de una burocracia enteramente opaca, y la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que la actual burocracia europea quiere convertir la UE en una suerte de auxiliar de la OTAN, cosa para la que no había nacido. Métale usted por medio algo como las consecuencias de la Agenda Verde, que han sido una ruina agraria como no se había visto nunca en Europa. Y bien, hemos llegado hoy a una situación en la que, mire usted por dónde, todo esto, que hasta hace poco era fundamentalmente el discurso contra, ahora es un discurso pro.
Es un discurso de europeos que quieren seguir siendo europeos, que quieren dar la vuelta a todas esas políticas para que la Unión Europea vuelva a ser una asociación libre de estados que pactan en su mutuo beneficio y muy fundamentalmente en beneficio de sus ciudadanos, de sus agricultores, de sus trabajadores de la industria del automóvil, etcétera. Y por supuesto, de su propia defensa, no de la defensa de otros. Por eso es tan importante lo que va a pasar el domingo, que es que por primera vez se puede votar a alguien que propone eso, que es consciente de eso y además, por primera vez va a hacerlo un pueblo que en una proporción muy importante ya es consciente de esto. No es una cosa abstracta del 53% de nuestra legislación viene del Parlamento Europeo. No es una cosa que es una abstracta, reglamentaria. No, no. Es el tomate que te comes en tu supermercado, es el precio de la gasolina que pones en tu coche, si puedes tenerlo, es el aspecto que tiene la calle de tu barrio cuando sales por la noche, es todo eso. Por eso son tan importantes estas elecciones, es que no había pasado nunca. No había pasado nunca y aquí lo queremos subrayar, entre otras cosas, porque hoy, además de otros temas, hablaremos de eso, de una Europa que quiere seguir siendo europea. Gato de viernes, gato de úsares, como siempre, con la Generala como sintonía. No hay ningún programa en el mundo que haga lo mismo, así que estamos tan felices. Y en el menú de la cantina de los úsares, ¿qué? Estos platos. Bueno, lo dicho, que hay una Europa que quiere seguir siendo europea, esto es importantísimo, es la primera vez que pasa, no podríamos exagerar la importancia de estas elecciones del domingo. ¿Quiere esto decir que debe usted ir a votar? Usted haga lo que le dé la gana, porque para eso está. Ahora, que hay que saber lo que nos jugamos. Y lo que nos jugamos, desde luego, no es votar a Begoña, ni es que echar a Sánchez, porque eso no va a pasar aquí. Son cosas quizá más importantes. Vamos allá. Siguiente tema, porque no solo de Europa vive el hombre, y menos los españoles. Reunificar la hispanidad. ¿Se acuerda usted de aquel congreso que empezaba en Cartagena de Indias, que ya ha acabado? Es la primera vez que América, es decir, la España del otro lado, toma la palabra para reivindicar esto. Aquí contamos que iba Marcelo Gullo, tuvimos gente como Patricio Lons, en fin, bueno, ya ha acabado. ¿Y cómo ha acabado? Pues Marcelo Gullo ha vuelto a cruzar el mar una vez más, parece Colón el tío, y nos lo va a contar. Vamos a hablar un poco de memoria histórica. Tenía, por cierto, mire, tiene usted aquí, ya sabe usted que nunca le hacemos esas cosas a nadie. En el podcast de Es Radio, de Pedro Fernández Barbadillo y Miguel Platón con Nuria Richard, tiene usted unos análisis de la ley de memoria, de la guerra civil, etcétera, que no se puede perder. Bueno, todo esto viene a cuento de qué. Todo esto viene a cuento de lo siguiente. Va el gobierno y por ley impone una versión de lo que pasó en Málaga en la guerra civil. Versión que se apoya en un autor concreto, don Antonio Nadal. Y el señor Nadal va y dice, oiga, que yo después he investigado 40 años y eso que ustedes cogen no era verdad, que yo estaba equivocado y yo he rectificado. Rectifiquen ustedes también, pero el gobierno no quiere. Bueno, hoy tendremos al profesor Nadal aquí para que nos lo cuente. Vamos a hablar de otro asunto que, por cierto, guarda mucha vinculación con lo que vamos a votar el domingo. El papel del Islam en las sociedades europeas actuales. Usted conocerá sin duda, porque la hemos traído aquí varias veces, a una autora de origen marroquí, Hanan Serroug, que vive en Barcelona, que ha vivido en primera persona todos los problemas de la intolerancia islámica en Europa y que ahora publica libro, Coraje se llama. Y ella, que es mujer de coraje, nos lo contará. Y luego, estando aquí Carlos Esteban, yo no quería prescindir de un tema de política nacional tan importante como este. O sea, 6 años de Sánchez, solo 6, parecen 60. Bueno, vamos a ver, si traemos aquí el tema hoy, es usted que el gato de los viernes siempre es más reflexivo, es precisamente por eso. Porque lo que este hombre ha hecho, o le hemos dejado hacer, o le han dejado hacer, ha cambiado en profundidad realmente la sociedad española. Vamos a ver, no ha hecho nada que no estuviera ya en potencia en el propio desarrollo de la democracia española, pero lo ha llevado a su peor extremo. Lo analizaremos. Lo analizaremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, el almirante Marcelo Gullo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Habiendo cruzado el charco de nuevo, voy y vengo, como Colón. Sí, totalmente. Bueno, y luego vamos a hablar a fondo de este congreso, pero así, impresión general, en 2 palabras, que no sean impresionante, como decía el otro. Hernández Arregui, José Hernández Arregui, era un autor marxista, argentino, y decía, España será reconquistada desde Hispanoamérica, porque España está ocupada mentalmente y va en camino de ser ocupada demográficamente por el antiguo invasor. Y Hernández Arregui, de esto hace ya 50 años atrás, dice, España será reconquistada desde América. Desde América será la reconquista. Y eso fue lo que pasó en el Congreso. Es el núcleo de la reconquista de España. Es insignificante como fue Covadonga, como dicen los progresistas, ¿no? Una batallita en Covadonga que no pasó nada. Pero la batallita de la cual empezó una voluntad de reconquista, una voluntad de ser y de no ser islámico. Bueno, en Cartagena hubo una voluntad pequeña, de un pequeño grupo, una voluntad de ser de vuelta a Hispanoamérica y de reconquistar España para la propia España. A ver si es verdad, ¿eh? Porque de momento lo que habéis mandado es Pisarello, Gonzalo Boye, Echenique, o sea, no, eso, mejor que pero así que no. También vino Marcelo Gullo. También es verdad. Bueno, y es más importante la calidad que el número. Ciertamente. Es más importante la calidad que el número. De Covadonga vamos a hablar también, porque ha sido la convocatoria para, no me quiero equivocar, Jornada Eucarística de la Juventud Mariana, creo que se llama, que ha hecho un vídeo maravilloso. Van a empezar en Covadonga y lo veremos. Luego iremos contando más adelante esta cosa. Marcelo, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, cuando estaba haciendo el guión del programa, estaba pensando, que fue anoche, estaba pensando, ¿qué hago? ¿Meto lo del juicio de Trump o no? Y digo, joder, a mí me aburre. ¿Qué crees que te diga? Así que no lo he metido. No, pero hombre, lo que tiene... Bueno, es interesantísimo lo del juicio de Trump, es enormemente interesante por el hecho de que, digamos, el que se presenta como faro de nuestra civilización y que nos manda... justificándose en su autoridad moral, que es Estados Unidos, pues realmente se está convirtiendo a toda velocidad en una república bananera. Aparte de que el tema del lawfare, en este caso, sí, pues tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en muchas otras partes, como por ejemplo Brasil. Es decir, que se está utilizando a los jueces afectos para acabar con la posibilidad de un cambio, digamos, real. Es decir, que estamos viendo que, sin ser en absoluto perfecto, siendo un bastante desastre, en mi opinión, Trump debe tener algo bueno cuando reaccionan contra él de esa manera. El Partido Popular, con el sentido de la oportunidad que le caracteriza, ha identificado el caso Sánchez con el caso Trump, o sea, el caso Begoña con el caso Trump. O sea, hay una ley no escrita, que no es esa de las sentencias en tiempos electorales, sino que es esa tan famosa de cuando un tonto coge la linde para y el tonto sigue. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. O sea, os estáis pegando un tiro en el pie. Sobre todo porque el Partido Popular ha sufrido acoso judicial. O Paco Camps era del Partido Popular. O Rita Barberá era del Partido Popular. No esperes del Partido Popular. ¿Quién te ha dicho que espero algo? Hombre, pues si te asombras, quiere decir que... ¿Quién ha dicho que hay más hombres? Tienes que decir, bueno, el Partido Popular ha dicho lo que ya imaginamos que tendría que decir. Porque tiene que decir lo peor, la cosa que más meta la pata hasta el Corvejón. Pues, ya, qué cosas, ¿eh? Qué gente. Sí. Bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues muy contento, después de la recomendación que has hecho del podcast que grabamos. Es que está francamente bien. Es que ahí Miguel Platón y Pedro hacen una pareja importante. Está muy bien, Nuria lo hace fenomenal, también saca muy bien los temas. Yo soy un fiel de ese... Yo me gustaría... me lo pasas luego, me gustaría. Sí, señor. No, y lo seguiremos contando. Usted ya sabe que aquí nosotros eso de no mencionar a un medio de la competencia porque sea de la competencia, oiga, si la información lo merece, ¿qué quiere usted que le diga? Es que me parece que no estamos para eso, ¿no? Y es muy importante ir rescatando además el último que habéis hecho, sobre todo las jornadas previas al estallido de la guerra. Es muy importante que la gente sepa esto. Sí, y en unos días se va a poner otro que ya explica, pues a partir del momento en el que se empieza a producir el golpe de Estado en el 17 de julio en Melilla, lo que sucede en los demás días y lo que está pasando también en cada ciudad. Y cómo se desmorona el Estado republicano. Exactamente, que no existía. Yo estoy convencido de eso. Bueno, Pedro, bienvenido. Buenas noches. Nosotros vamos a empezar a hablar de Europa, porque es lo que el domingo, de verdad, o sea, no podría exagerar la importancia del asunto. De verdad que es muy importante.
Pero para prevenir disgustos, ha venido Adolfo Albistur con el desfibrilador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues voy a intentar ser lo más didáctico posible porque traigo otro producto que Oye, otro aparato, atención. es una petición de los espectadores cuando entregábamos el desfibrilador. Es decir, Sí, ¿eh? El desfibrilador es una emergencia, se utiliza cuando tú tienes una parada cardíaca, es decir, hay una obstrucción, una fibrilación ventricular, se obstruye el corazón se para, ya no tiene latido, no hay electricidad y entonces en ese momento hay que provocar electricidad para que vuelva a latir, para salvarnos la vida. Solamente se coloca en el caso de que estés desvanecido y tengas evidentemente las dudas de que estás. Mucha gente nos decía, pero eso hace un electro. Sí. ¿Me lo puedo poner para hacer un electro? No. Decíamos no. Claro. No. Pero ahora ya sí tenemos para ponernos Vea. y hacer un electro en casa. ¿Y es eso? Es esto nada más. Esto nada más. Esto, ¿Pero eso te lo enchufas en la oreja o eso no, cómo va a ahora quedar? os lo explico. Esto es lo que ahora los servicios de emergencia, que van con un electógrafo, Sí. antes ponen un aparato estos. Porque ya ven un poquito cómo está y si hace falta hacer el electro y si no, no. Ah. ¿El electro qué te mide? Ahora digo cómo se hace. ¿Qué te mide? El electro te va a medir cuál es tu actividad eléctrica de tu corazón. Es decir, el ritmo. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes una arritmia, Sí. es muy peligrosa porque una arritmia, aquí estamos hablando de la aurícula, no del ventrículo, de la aurícula. La aurícula no está latiendo correctamente para pasar al ventrículo y saque la sangre, hay una arritmia y se queda ahí parte de la sangre. Se hace un coágulo Ya, y te ya, genera ya, un ya. ictus. Por eso es muy importante las personas que tienen fibrilaciones auriculares que se hagan un electro. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Simplemente es colocarlo, das a un botoncito, pones así los dedos, esperas 30 segundos, te está haciendo el electro. En el pulso de los dedos. Eso es, estás Ah, haciendo el arco. está muy bien, claro. Tiene 4 derivaciones. A lo mejor un electro de esto tiene hasta 13 o 14, pues te ponen los pies, tal. Este tiene 4 derivaciones. Pero tú lo colocas, le das, te hace un electro en 30 segundos, te lo ha hecho. Y dices, bueno, y como yo sé que estoy bien y mal, te va a salir una carita de Ah. sonrisa, si estás bien, y de tristeza, si tienes algún tipo de arritmia. Te la haces 3 veces, si las 3 veces te da carita sonriente, estás perfecto. Está genial. Que Y si tienes no, al médico tristeza, corriendo. tenemos que ir al médico porque estás teniendo una arritmia. Es muy importante para prevenir los ictus. Fijaos qué sencillo es, 30 segundos. Esto, en yo quiero casita. insistir en esto, porque precisamente la gran virtud del desfibrilador es que lo puede hacer cualquiera en su casa y no se puede equivocar. Eso es. Y que es la gran ventaja que tiene. Aquí también. Aquí exactamente igual. Ya te digo que es pulsar, ver, empieza pi y te va haciendo el electro, deja registrado para que luego lo pueda ver el médico. Además te puedes hacer, bueno, pues me lo voy a hacer todos los días un electro. Y yo cuando voy a mi cardiólogo o voy a mi médico de cabecera, Vas con el informe lo veo puesto. con el informe y veo los Claro. electrocardiograma. Porque es muy importante el electrocardiograma hacerlo en el momento que tienes esa arritmia, Sí, ¿no? sí, Porque sí, si sí, luego sí. llegas a lo mejor al hospital y no tienes, ¿no? Pero a lo mejor en casa lo has tenido. Con lo cual, estamos encantados de que podáis tener esto. Además, os digo, los que ya tenéis el desfibrilador va a ser un precio ridículo para que tengáis el electro. Y los que no, hacéis un pack, os lleváis las dos cosas y estáis ahí, ahora sí que estáis cardioprotegidos, Sí, en porque- emergencia y en Y prevención. encima el tensiómetro. Y encima el tensiómetro, eso va O sea, gratis. ¿qué más se siempre. puede pedir? La enfermera no entra, pero todo lo demás, perdón por el comentario machirulo, pero oye, es viernes. Pues eso, ahí estamos. Pues ya está, pues venga, vamos a tener Oye, electro en el- casa, que es maravilloso, de veras. Me ha dejado impresionado. Bueno, de verdad, Adolfo, ¿has visto? Qué barbaridad. Y encima lo tendrá todo en su casa. Adolfo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta, Europa, la hispanidad, un montón de cosas enseguida. Bueno, estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares. Atención a la mesa que se va superpoblando, como usted sabe, bueno, a nuestras espaldas, los húsares de nuestro compañero, maestro, amigo, don Augusto Ferrer Dalmau. Sobre la mesa, la Madrina Paz dio lugar a un auténtico tsunami de incorporaciones. Ya sabe usted que teníamos el húsar original y luego el húsar Carlos Esteban. Se sumó después el corsario de José Félix. Llegaron los soldados de los tercios que trajo José Luis, el compadre Ángel armándolos todos. Paz dijo, pues un legionario con su carnero, y aquí un legionario con su carnero, y entonces Ignacio Bracht, atención, tú esto no lo sabías, Marcelo, nos trajo un dragón de cuera, perfectamente armado, ¿verdad? Los lanceros del rey en la Nueva España. O sea, de verdad que bueno, y ya sabe usted que puede seguir mandando. Por cierto, tenemos un pin de la Legión para Barbadillo, que le faltaba, porque que todavía no ha llegado, pero ya nos han dicho que nos lo han mandado. Estupendo. Así que mira, ahora hay que mandar otro para Marcelo. Que no Ahí tiene falta, aquí. me permite hacer una sugerencia,
falta Begoña de Aragón y Sánchez. Estropearías la mesa, Pedro Fernández Barbadillo, de verdad. No, O sea, Barbadillo. ¿cómo vas a meter ahí? Hay que salir a defender el honor de esta mujer. Ya. Uf. Y ha dicho, la democracia está en peligro, lo ha dicho Teresa Rivera. Sí, efectivamente. Cada Por vez imputar a esta cada vez que señora- Teresa Rivera abre la boca, la democracia está en peligro. Sí, efectivamente. Bueno, Europa. La cuestión. Mira, en el editorial hemos hecho un poco una exposición de cómo está el asunto. ¿Sabe usted para quién plantea un problema tremendo esto? Para la derecha convencional, para el Grupo Popular, que se llama, que no es solo el PP, evidentemente, fundamentalmente es la democracia cristiana alemana. ¿Por qué? Pues porque ahora, ante la evidencia de lo que está pasando, tienen que dar marcha atrás, o al menos atenuar la mayor parte de las políticas que ellos mismos han amparado pactando con los socialistas. Y es un verdadero problema. Lo que puede pasar este domingo, insisto, por eso es tan importante, es que el primer grupo será, muy verosímilmente, el Grupo Popular, pero el segundo ya no van a ser los socialistas, van a ser las derechas soberanistas, identitarias, nacionales y los conservadores. Y estos no quieren la Agenda 2030, ni quieren el Pacto Verde, ni quieren fronteras abiertas. Así que mire usted por dónde Úrsula está haciendo Ana Angelova lo contaba así esta semana. La mujer más poderosa de Europa aspira a seguir siéndolo. Ursula von der Leyen se juega mucho. Ha logrado hacerse con el control de la Comisión Europea a pesar de las polémicas que la han rodeado todos estos años y no quiere soltar el poder. En solo un rápido barrido podemos recordar su tesis doctoral plagiada, su currículum inflado porque no tiene ningún diploma de la Universidad de Stanford o los errores que ella misma ha admitido como ministra de Defensa alemana en contratos millonarios de asesores externos. Tenemos, eso sí, bastante más recientes los polémicos contratos de las vacunas que han salpicado incluso a su marido, su buena relación con el Círculo de Soros y el Foro de Davos, que nunca ha negado, y por supuesto la muerte de su pony Dolly, pony por el cual movió cielo y tierra para sacar adelante el Plan Europeo Antilobos. Eso sí es gobernar a golpe de sentimentalismo. Von der Leyen mantiene muy buena relación con Pedro Sánchez, lo cual ha inflado muchísimo el ego internacional del presidente del gobierno. Lo mismo visita encantadísima la Alhambra con Sánchez y su mujer, que hace campaña en Galicia con Alberto Núñez Feijóo. Sacar a pasear por aquí a Ursula von der Leyen, que es la gran impulsora de ese Pacto Verde que está arruinando la economía de nuestro campo y las expectativas de futuro de todos los agricultores, se lo tiene que hacer mirar mucho el Partido Popular. Seguimos pensando que están desnortados y hay ciertas cosas que ya es que no cuelan. Pero ha sido su entrega total a la Agenda 2030 y su rechazo a hacer frente a los problemas reales de los europeos lo que más ha caracterizado su mandato. La Gaceta ha hecho un repaso a la legislatura de la que alguno ya ha bautizado como Cruella de Vil Leyen. Su afinidad al régimen globalista que pretende suprimir la soberanía de las naciones es más que evidente y ya se ha visto los últimos años en Bruselas. El Pfizergate sin duda sigue siendo una de las decisiones políticas que más críticas han recibido. De hecho, que se acuse a su pareja de enriquecerse con un contrato de distribución de las vacunas es solo una parte. Los contratos no se han hecho públicos, se compraron más vacunas de las necesarias y la presidenta de la Comisión no fue capaz de elaborar una respuesta común a pesar de los alardes de centralización de Bruselas. Su hipocresía climática con el Pacto Verde Europeo y con su gusto por viajar en jet privado tampoco gustan nada a los europeos. El campo se ahoga mientras el poder favorece a los productos de fuera, que no tienen que cumplir las mismas condiciones que los de aquí. En cuanto al Estado de Derecho, le preocupa dependiendo de dónde venga. Considera la amnistía un asunto interno español, mientras su aversión a Polonia y Hungría, por ejemplo, tras negarse a aceptar sus dictados sin rechistar, le ha traído algún que otro dolor de cabeza. Tampoco han tenido mucho efecto las continuas sanciones a Rusia. El real perjudicado no ha sido el Kremlin, sino el pueblo europeo. Seguimos consumiendo gas ruso mientras el ciudadano de a pie encuentra alimentos a precio de oro en el supermercado. Y otro de los pilares del globalismo es la inmigración ilegal masiva, con la excusa de ayudar al débil, y ha provocado la mayor crisis invasora del continente. La política de fronteras abiertas inicial está siendo muy difícil de revertir. El Tratado de Asilo e Inmigración ha pretendido ayudar a los estados, pero también ha impuesto una cuota de refugiados muy criticada. La presidenta de la Comisión a menudo saca pecho últimamente del escudo que pretende crear contra la desinformación, que no es más que una forma de censurar los medios disidentes. Todo esto, mucho ojo, con ayuda de inteligencia artificial.
La cartera digital europea, otro bombazo de Bruselas aprobado gracias al pacto entre los populares y los socialistas europeos, permitirá no solo contar con el DNI de la persona, sino también con datos privados como su historial médico o incluso el dinero del que dispone. No sabemos si Ursula von der Leyen es más amiga de Feijóo o de Sánchez. De lo que sí es hermana seguro es del globalismo más férreo y de la Unión, que no sabemos para qué sirve, pero de momento ya no para defender a los europeos. Esto ha sido la Unión Europea y esto ha sido el pacto entre el Grupo Popular Europeo, el PP incluido, y el Grupo Socialista Europeo, el PSOE incluido. Ahora hay que dar la vuelta. Y se supone que quieren hacerlo con la propia Úrsula como esfinge. Prefiero decir esfinge que efigie, y que así la ha llevado Feijóo a pasear por ahí. Y es un verdadero problema, porque las cuestiones sobre las que tienen que girar son absolutamente cardinales. Y me parece que vale la pena repasarlas antes de abrir el debate, porque esta vez sí que nos va la vida en ello, pero totalmente, mire. El Partido Popular Europeo está inmerso en una crisis de identidad. Ya se vio el pasado mes de marzo con el manifiesto lanzado que supone poco menos que una enmienda a la totalidad a las políticas impulsadas por una de los suyos, Ursula von der Leyen. Parte de los socialistas, liberales y verdes apoyaron a la candidata para presidir la Comisión Europea la vez pasada. Logró el puesto, ojo, por apenas 9 votos. Pero ahora hay cambios. En esta legislatura, los populares europeos buscarán el apoyo de los soberanistas. La realidad se impone y los distintos sondeos recogen ese movimiento en la tendencia del voto. La política de puertas abiertas total ha sido el mayor efecto llamada. Una terrible oleada de inmigración ilegal azota el continente y ya la Unión Europea ve la inmigración ilegal descontrolada como un verdadero problema. Las violentas insurrecciones que ha vivido Francia en sus propias carnes han provocado que la Asamblea haya votado a favor de una ley de inmigración que Marine Le Pen celebraba como una victoria ideológica. Lo que antes se decía que era de la ultraderecha, ahora es también la visión de los republicanos que votaron a favor. También Alemania ha pasado por ese proceso, de las puertas abiertas de Merkel en 2015 al tenemos que deportar más rápido de Scholz en menos de una década, después de que la realidad se impusiese de una. En Italia, la inmigración es también un tema capital. Von der Leyen y Meloni abrocharon una respuesta europea en Lampedusa, epicentro de la crisis, y ahora de hecho cuenta con los votos de Fratelli d'Italia para mantenerse en el poder. Los populares europeos no descartan un sistema como el británico con Ruanda para que sean terceros países quienes acojan a los ilegales, previo pago, claro. Esto hace apenas unos años era impensable. Pero ha sucedido exactamente lo mismo con la Agenda Verde que está ahogando el campo europeo. Las continuas protestas han obligado a la Unión finalmente a dar marcha atrás en su plan para restringir los fitosanitarios que no tenían prohibidos los productos de fuera. Este paso fue dado en parte gracias a Vox, lo reconocía así el comisario de Agricultura. I'd like also to thank for this voice, for you, Mr. Buxade, for organizing this meeting. El Partido Popular Europeo también llevaba por bandera la rápida transición ecológica. La CDU alemana, uno de los integrantes del grupo europeo, llegó a pedir dar marcha atrás total en la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035. Los populares europeos podrían ahora liderar este nuevo movimiento para revisar la prohibición, porque si no pasan cosas como estas. La Comisión Europea, liderada por von der Leyen, protagonizó una de las mayores recogidas de cable de la legislatura. Después de maldecir el gas y la energía nuclear, de un día para otro volvieron a ser verdes. ¿Por qué? Porque la situación lo requería, era insostenible no contar con ellos. Las políticas verdes han sido el centro de todas las medidas aprobadas en Bruselas, independientemente del sector al que se refiriesen. El movimiento campesino ciudadano en Países Bajos arrasó en los comicios provinciales porque supo ver la indignación ciudadana con el ecogobierno. Lo que ha visto el Partido Popular Europeo es, en definitiva, que con medidas verdes, pero sin industria que resista ese impacto económico, no hay prosperidad posible. Y salvaguardar Europa implica darse de bruces con la realidad, que previsiblemente trasladarán los ciudadanos a las urnas el próximo domingo. Bueno, me parece que el informe valía la pena, eso es importante. ¿Y enfrente qué está? Enfrente está Marine Le Pen, Giorgia Meloni, que son polos muy distintos, haciendo como de catalizador otro personaje que es Orbán, que a su vez es otro polo distinto, y en medio viene este por de Vox, que es más pequeñito, pero está haciendo de las triangulaciones. Así que, en fin. Bueno, no quiero dejar de contarle una cosa que contaba Barbadillo esta mañana en Gaceta. Mire. Atentos a este asunto. Socialistas y populares conforman en Rumanía una lista única
para hacer frente el 9 de junio a los soberanistas. ¿Qué significa esto? Que olvídese usted de Begoña, de Feijóo y de la madre que los trujo, que lo que nos estamos jugando es muchísimo más. Es que este sí que es el tema importante. Hay dos partidos que son los que desde hace 30 años en Europa, desde la caída del muro, se están repartiendo las cartas, y uno hace de malo o de enfadado cuando gobierna el otro, pero al final, cuando aparece un tercer partido, aparecen unas protestas incontrolables, pues entonces, si se ven en peligro, se unen hasta el punto de hacer una coalición gubernamental o de presentar una lista única. Unas protestas incontrolables que ponen en cuestión el statu quo, porque las protestas al antisistema de extrema izquierda y no sé qué no les hicieron sentir temor. Qué cosa más llamativa, ¿eh? Pero es que pero las protestas de extrema izquierda también han desaparecido. Sí, eso estas también, que ¿verdad? había en sitios como Génova cuando se reunía el GATT o se reunía la OCDE, tampoco están. Hemos tenido al Club Bilderberg aquí en España. Yo pasé por el hotel, me parece que fue el sábado por la tarde, Y te a ver qué había. te dijeron que no entrabas. No quisimos entrar, no sea que uno ya, claro, acaba desarrollando ciertos hábitos y dice, a ver si te graban y te archivan la cara en algún... Eso, la Agencia de Seguridad A lo mejor Nacional. te confunde con un invitado, pero pasa. Claro. No creo que me confundiesen y demás. A mi mujer sí, porque ella siempre elegante, guapa, un saludo, María Luisa y tal, pero a mí no. Oye, pero es que no había nadie de estos de Podemos o anticapitalistas o de la plataforma contra la ocupación. No había nadie, ni pintadas ni nada. Eso sí, había policía hasta en los puentes sobre la avenida Monforte de Lemos. La izquierda no reconoce el poder financiero global como un enemigo. Es alucinante. Pero es exactamente así. Pero eso, ¿os acordáis cuándo fue el punto exacto en que sucedió eso? No, ¿cuándo? ¿Os acordáis un movimiento que se llamaba Ocupa Wall Street? Sí. Se hizo un movimiento monstruo, bastante grande, de Ocupa Wall Street. Y a partir de ese momento nunca más existió problemas entre la gran empresa, la gran finanza y la izquierda. Nunca más. Yo no sé si es que fueron y dijeron, tacatá, aquí, Ya. para mí, os quiero para mí. Pero el caso es que, igual que, digamos que la bandera que tenía la nueva izquierda después de fracasado el comunismo en todo el mundo, fue el antiglobalismo. Ante la antiglobalización, todas las manifestaciones gordas en Europa y Estados Unidos eran antiglobalización y de repente dejaron de serlo. No solo dejaron de serlos, Claro. sino que son los principales adalides de la globalización, son la izquierda y la derecha. La verdad es que son iguales, son exactamente iguales. O sea, una de las cosas que yo iba a proponer a la mesa que pasáramos este tema porque tú lo has dicho todo lo importante, lo has dicho en el... Mira qué vago, ¿eh? No, pero es verdad, lo has resumido todo. Yo iba a decir, bueno, y yo añadiría, y lo decías, ¿no? Una cosa patética por mi parte. Pero sí que es verdad que es que de repente es clarísimo ante nuestros ojos. Quiere decir que cualquiera uno solo tiene que abrir los ojos y decir qué está pasando cuando todos estos dos partidos, derechas e izquierdas, que además nos decían que las circunstancias eran muy diferentes de un país a otro, y es mentira, siempre el mismo dúo cómico, la derecha siempre era el payaso de las bofetadas, siempre era igual, era el que heredaba todas las iniciativas ideológicas del otro, exactamente igual, pero que se nos presentaban como unos perros que se miran frente a frente enseñándose los dientes, y cuando realmente ha venido una amenaza que es real, que no es una amenaza, digamos, bélica ni nada por el estilo, simplemente unos tipos que, usando el sistema, quieren ofrecer algo diferente, la reacción no solo ha sido común de la izquierda y de la derecha, sino que ha sido muy, muy agresiva. Está siendo muy, muy agresiva. Estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, o lo estamos viendo aquí. A ver en qué se sustancia cuando estemos ya después del domingo. Solo añadir que en Rumanía estos dos partidos que se coaligan y que presentan una lista unida contra el partido identitario, menuda casualidad, son
están afiliados al Partido Popular Europeo y al Partido Socialista Europeo. Claro. Y el partido contra el que van, AUR, Alianza por la Unión de los Rumanos, ya dijo que ellos quieren incorporarse al grupo europeo de conservadores y reformistas, en el que está Vox, está Fratelli d'Italia, está la Reconquista de Zemmour y demás. Don Marcelo Gullo. Yo creo que no hay dos partidos. Ya, Que es bueno, un error. bien, sí. Hay un solo partido. Con dos brazos, Hay sí. un solo partido, que es el partido de la oligarquía financiera mundial, que tiene, se entiende, dos brazos, un brazo de izquierda y un brazo de derecha, un brazo progresista liberal y un brazo liberal progresista, porque el progresismo no es otra cosa que la apoteosis del liberalismo. Aquellos que se llenan la boca hablando del marxismo cultural cometen un error gravísimo, porque el marxismo cultural no es otra cosa que la apoteosis del liberalismo. El marxismo cultural es un taxi manejado por ex-marxistas, pero cuya gasolina la paga Soros y compañía, la paga la oligarquía financiera mundial. Y entonces esa oligarquía financiera mundial tiene un partido con dos alas. Controla todos los partidos, controla Europa, controla Estados Unidos, y a controlar Estados Unidos, porque controla el aparato militar de los Estados Unidos, que es el complejo militar, que está todo en manos privadas, con 4 dueños, nada más 4 fondos que son los dueños, tiene un brazo armado que es la OTAN, que convierte a Europa en un protectorado de los Estados Unidos y Estados Unidos en un protectorado de la oligarquía financiera mundial. Yo quizás sea disonante con ustedes y digan, no me invitan más. Bueno, no me inviten, pero No es que nos desalientas. hay que reflexionar seriamente si todos los que se llaman de oposición a lo que llaman dos partidos, el socialista y los otros, realmente son de oposición, porque después llegan al gobierno como en Italia y no se atreven a criticar ni con el pétalo de una rosa el protectorado que la OTAN establece sobre Europa. El problema cuando llega... El último hombre que intentó eso se llamó Charles de Gaulle, que sacó a Francia de la OTAN porque sabía que ese era el instrumento de dominación de los Estados Unidos sobre Europa y construyó un armamento nuclear propio. Y todo lo demás se meten dentro de la OTAN y no abren ni la boca. ¿Sabes por dónde empezó? Por desdolarizar la deuda y renunciar a ella. Claro, es que se podía entonces. El problema que ha tenido Meloni, lo contábamos aquí el otro día, es que, vamos a ver, o sea, la política al final son realidades. Y tú llegas y tienes la deuda que tienes. Y a la deuda la tienes que cumplir. Y tienes que bandearte con el material que hay. Alternativa, salte, o sea, pierde el poder y que vuelva Draghi. No fastidies, o sea, hemos hecho un pan con unas tortas. No, es muy complicado. Es una operación, me viene muy bien eso que has contado porque me sirve para introducir la cuestión Orbán, que yo quería meter, porque dentro de todo esto, y decía Carlos Esteban, es que lo hemos visto con nuestros ojos, lo más evidente es lo de la guerra de Ucrania. O sea, no digo que Putin haya hecho bien invadiendo Ucrania, ha hecho muy mal, sí, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que en la estela de esa guerra enteramente ajena a los europeos, hemos visto cómo volaban un gasoducto y encima había que echar la culpa a los rusos, por ejemplo, ¿verdad? Hemos decidido que la Unión sea una alianza militar, cosa que nunca había sido. Hemos tenido que reconocer todos como democracia a un país que un mes antes toda nuestra progredumbre estaba calificando, y además, por cierto, con bastante razón, como un nido de corrupción infinita. Hemos tenido que empezar a importar masivamente productos agropecuarios de ese país, lo cual Polonia ha creado un problema de narices, y empezar a venderles armas que, como hemos visto en Cádiz, acaban en manos de los narcos. Es que lo hemos visto. Entonces uno puede decir, tú estás pagado por Russia Today. Vale, no, o sea, es una evidencia. El único, además por razones obvias de supervivencia física, que lo ha dicho alto es Orbán. Y Orbán es precisamente ahora mismo, siendo un país pequeño, con un grupo, creo que son 21 eurodiputados en total, Hungría, 13 son suyos, bueno, el factor de equilibrio, porque a Orbán le expulsaron del Grupo Popular Europeo. Y ahora se va a convertir en el fiel de la balanza. Miguel Gutiérrez lo veía así. Viktor Orbán se muestra muy crítico con la labor de la actual Comisión Europea en los últimos 5 años. En una entrevista concedida al periódico Il Giornale, asegura que von der Leyen ha fracasado en todos los ámbitos.
en la guerra de Ucrania, que no termina, en las políticas migratorias, en las medidas para el campo, en el apartado económico, energético y climático. Insta a aprovechar la oportunidad que se presenta este fin de semana para dar una vuelta de 180 grados a la Unión Europea, con el entendimiento entre Le Pen y Meloni, entre el grupo ID y el grupo ECR. El líder de Fidesz ha verbalizado por primera vez que estaría dispuesto a unirse al grupo de conservadores y reformistas europeos, al que pertenece Vox. Antes pertenecía al Partido Popular Europeo, pero fue expulsado por supuestamente violar los valores de la Unión Europea. Orbán afirma que la prioridad en estas elecciones es hacer una unión conservadora y patriótica útil. Cree que la Unión Europea debe dejar de chantajear a las naciones para que se sometan a sus dogmas. Denuncia que von der Leyen condicionó la recepción de los fondos europeos a que Hungría pasara por el aro en materia migratoria y de género, pero el Ejecutivo húngaro se mantuvo firme en defensa de su soberanía. Defiende que la UE nació como un proyecto de naciones soberanas que colaboran entre sí con libertad y no como un proyecto de Europa federal gobernada desde Bruselas. Con respecto al reto migratorio, la Unión Europea ha apostado por el reparto en cuotas, algo que Hungría rechaza de pleno. Cree que es necesario frenar la inmigración ilegal para conservar la identidad nacional. Su solución pasa por bloquear la entrada y colaborar en proyectos de desarrollo en África. El tema que más enfrenta hoy en día a Hungría con la Comisión es la guerra de Ucrania, un asunto en el que incluso existen grandes diferencias entre los conservadores y los soberanistas. La Unión Europea está apostando por la escalada bélica, redoblando la ayuda a Ucrania e incluso planteando permitir el uso de las armas entregadas en territorio ruso. La posición de Orbán es muy distinta. Aboga por aislar el conflicto y apostar por la vía diplomática. Por ello, cree que la victoria de Trump en noviembre contribuiría a acabar con el conflicto, al igual que lo haría un vuelco en el Parlamento Europeo. No puede ir más contra el discurso dominante. Uno, que la Unión Europea deje de hacer imposiciones ideológicas a los países, que esa no es su función, cosa, por cierto, en la que están de acuerdo reputadísimos europeístas de derechas como Alejo Vidal Quadras y de izquierdas como Enrique Calvet, porque es que la UE no nació para eso. Y dos, y este tema es mucho más polémico, la cuestión de la guerra. Yo quiero recordar que la primera vez, el primer gran revés del proceso de construcción europea, esas cebollas, ¿verdad?, que iba sumando capas, fue cuando Monnet, guiado por los Estados Unidos, trató de hacer una Unión Europea de Defensa, que no salió, en los años 50 sería, porque Francia se opuso, y no era De Gaulle el que se opuso. Es que todos sabían lo que los americanos habían pretendido. Claro, no salió. ¿Mire usted por dónde está saliendo con Borrell? En fin. Pero son los grandes temas. Entonces, la segunda ley de Conquest, ¿te acuerdas de ella? Toda institución que no sea... Parece que me acuerdo de unas cosas que no... No, me decís, las tres leyes de Conquest son lo mejor del mundo. Es que no la segunda ley de Conquest dice que toda institución que no sea explícitamente de derechas acaba siendo de izquierdas. El club de campo de no sé qué, como no sé tal, acaba siendo una cosa de izquierdas, siempre. Mi querido... Y la Unión Europea es una cosa que se ha convertido en una maquinaria woke, pero completamente, que te obliga exactamente igual que obliga el imperialismo americano, es el imperialismo chino. Por ejemplo, el imperialismo chino, mira, yo me quiero meter en tu país, quiero tener una base de tal, quiero tener un puerto, y te voy a hacer un hospital, y te voy a hacer una carretera, y te voy a hacer no sé qué. Ya, pero es que nosotros, es que lo tuyo, el comunismo, eso, a mí me la suda. Me la suda. ¿Queréis? ¿Cómo se dirá en chino eso? Me la suda. No, es decir, es que me da igual. No es que tenemos un régimen que es de fascisto teológico. Me da igual. Yeah. ¿Vale? No me interesa lo que penséis. Me interesa que comerciéis conmigo, que me deis un privilegio, no sé qué. En cambio, Estados Unidos no. Oye, no, que Uganda tiene que tener su capítulo de LGTBQ y tal. Y los otros diciendo, pero ¿qué tendrá que ver con nada? ¿Pero por qué me quieres imponer tus temas? Marcelo iba a añadir. Sí, porque vos comenzaste el programa hablando del plan Morgenthau. Sí. Estados Unidos nunca abandonó el plan Morgenthau. Lo congeló, que es distinto. Y esa es la clave para poder interpretar lo que pasa. Lo congeló y durante que estaba congelado lo aplicaba parcialmente. Por eso fomentó el nacionalismo gallego. Es decir, el padre del nacionalismo gallego pagado por la CIA. Estuve en Galicia hace un poquito. Bueno, el libro de Iván Vélez, Nuestro hombre en la CIA, efectivamente. Bueno, estuve ahí en Galicia y entonces una maestra con niños de 6, 7 años. Dentro de los niños había un chico mulato, que seguramente sería hijo de mamá o papá colombiano, y la profesora dice,
Nos falamos galegos, no somos galegos, no españoles. Y el chiquito le contesta, nos falamos galegos, nos somos galegos, nosotros somos españoles. Es decir, ese nacionalismo, que es el nacionalismo para partir España, Estados Unidos lo mantuvo siempre. El plan Morgenthau nunca se terminó, lo congelaron producto de las circunstancias. Y cuando el muro de Berlín cayó, volvieron al plan Morgenthau, es decir, la desindustrialización de Europa. Por eso había que terminar con la alianza de Alemania con Rusia, porque Alemania tiene la industria y Rusia tiene la materia prima y el gas. Claro. Entonces esa unión había que terminarla, porque eso era, se entiende, la industrialización de Europa y el motor y el corazón de Europa. Y entonces había que inventar y provocar a Rusia para la guerra y después con los noruegos boicotear el gasoducto, porque no es un chiste que lo hicieron los rusos, ¿no? Nadie rompe lo que es de él. Entonces han vuelto al plan Morgenthau. Han vuelto al plan Morgenthau. Para mí, cuando lo escucho hablar de izquierda y derecha, para mí me causa risa. La izquierda y la derecha son instrumentos que ellos tienen para destruir lo que quieren destruir. A veces lo destruyen por derecha, aplicando el neoliberalismo, que destruye materialmente a los pueblos, y a veces lo destruyen por la izquierda, aplicando el llamado progresismo, marxismo cultural, y entonces destruyen espiritualmente a los pueblos. Entonces, cuando hablamos de Europa, hay que preguntarse qué es Europa y cuál es el origen de Europa. ¿Qué es Europa? ¿Europa quiere seguir siendo un protectorado norteamericano? ¿Quiere seguir negando su fe fundante? ¿Seguir siendo un protectorado de la oligarquía o quiere volver a ser la Europa que soñó de Gaulle? Bueno, de los pues Urales justamente eso es lo que está en juego. al Atlántico y la Atlántica a los Urales. Lo de los Urales ya no lo sé, pero en todo caso lo que está en juego Está Vladivostok. Eso ya son palabras mayores. Mire, por eso es tan importante lo del domingo, de las elecciones. Y usted ya luego vote a quien quiera. Menos a ese que está pensando usted, de las redes, que... pero vamos. Ya. O sea, menos las operaciones del CNI, todo. Pero es muy importante. Y conviene que lo sepa. Y si aún así, sabiéndolo, no quiere ir a votar, usted es muy libre de no ir. Pero a nosotros, nuestra obligación es contarlo porque están... Hay que ir a votar. Es la primera vez que esto pasa. La primera vez. En fin. Bueno, no, solo añadir que lo que habéis explicado en los vídeos de cómo el PP europeo y doña Úrsula están dando marcha atrás, ¿a qué se debe? A que ven que van a perder poder. Se debe a que la gente, a que el pueblo, a que los europeos están identificando el problema. Ellos no se han dado cuenta de que esto del Pacto Verde no funciona. No, eso les da absolutamente igual. Lo que dicen, coño, que vamos a tener menos diputados, que vamos a tener que pactar con esta gentuza, estos tíos tan mal educados. Que no tienen que pactar, miedo. Que van a pactar abiertamente. Eso es lo único que yo quería decir yo en esta sección. Que no os hagáis... No me hago ilusiones. Bien, no os hagáis ilusiones. El PP va a pactar con el PSOE contra los conservadores. Que es que puede que no le dé. Que es que ahí está... ya rascará por aquí. El Grupo Popular no es solo el PP y los alemanes, es una cosa mucho más amplia. En fin, bueno, mire, veremos lo que pasa. Pero esto, en todo caso, nosotros queríamos contárselo. Publi, a ver, mañana sábado, 7 de la tarde, librería Tercios Viejos, en la Feria del Libro de Madrid. Caseta 29, aquí para servir a España y a usted, firmando libros. Te voy a contar tu historia y otros muchísimos. No sé si firmáis, Marcelo, Pedro, también este fin de semana en la feria. Este fin de semana no. ¿Tú el siguiente? Sí, yo voy también a la librería Tercios Viejos y a la caseta de Almuzada el sábado 15, mañana y tarde. Que nos veremos el sábado 15 entonces, que está en Taiga. ¿Tú vas ese...? Ya firmé. Tú ya firmaste. Pues eso, yo me abstengo. Solo tiene usted una cita este fin de semana que soy yo. Así que allí, bueno, y Alejo Vidal Cuadras, e Iván Vélez, que hay mucha gente de esta casa que firma libros en la feria. Vámonos a la publi. A la vuelta, hablamos de hispanidad. Hablamos de ese congreso de reunificar la hispanidad, que es una idea bien bonita y que, mire, además, como nos explicó María Herrera aquí, antes del congreso, siempre nos hemos planteado la cosa de reunificar la hispanidad como, bueno, lo que fue el embrión de las cumbres hispanoamericanas que organizaba España, con las cumbres de jefes de Estado, ¿verdad? Una secretaría permanente. No, y si lo hacemos desde el pueblo. Las empresas, las asociaciones culturales, la gente, en fin, al margen de los estados. Bueno, pues es muy interesante. Publi y lo vemos.
Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, dentro de un instante con nosotros don Antonio Nadal para hablar de esa falsificación histórica del gobierno sobre la guerra civil en Málaga, la famosa desbandada. Antes, la cuestión de la reunificación de la hispanidad. Recordará usted que aquí dimos noticia de ese congreso que comenzaba en Cartagena de Indias. No todos pudimos acudir, en fin, fueron pocos los llamados, pero allí estuvieron, entre otros, Marcelo Bullo. Bueno, cuéntanos qué tal ha ido la cosa. El programa, que aquí lo estuvimos viendo detalladamente, era inmenso, muy rico, muy amplio, muy plural, bien pensado. No, fue muy bien. Fue muy bien, pero no nos imaginemos, esto no es una reunión de jefe de Estado, ni de ministros, ni nada. Esta es una reunión seria de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Es decir, lo que se busca y lo que todo el mundo ha buscado en distintos lugares, Patricio Lons en Argentina, José Luis López Linares acá, que van haciendo cosas al principio sin conocerse. Es la recuperación de la hispanidad, que es lo que se plantea en el Congreso, porque la hispanidad es nuestro pasaporte al futuro. Ese pasaporte al futuro en el lado americano, en el lado de la América española, porque nosotros no estamos divididos porque somos subdesarrollados, sino que nosotros somos subdesarrollados porque estamos divididos, que son dos cosas sustancialmente distintas. Sí. Sustancialmente distintas. Por lo tanto, la unidad para la América española es su pasaporte al futuro, para tener algo que decir, se entiende, en un mundo que marcha a la formación de grandes bloques culturales. Pero para España también es su pasaporte al futuro, porque España no va a existir sin hispanidad. Es decir, lo que venimos tratando y lo que has tratado tú en el programa tantísimas veces, una inmigración, se entiende, que llega, se entiende, una España que tiene una pirámide funeraria, sí, que tiende a morirse, como en el norte de España, donde prácticamente están solo viejos y no hay jóvenes. No sobrevive su economía sin una inmigración. Pero si la inmigración que llega se contrapone a la esencia de su pueblo, porque el que llega es el antiguo invasor y se pasea por las calles de Granada, de Málaga y de Sevilla diciendo: estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras, España está muerta. Pero España es el único país de Europa, el único, que ante ese nuevo invasor tiene la posibilidad del milagro. Y ese milagro es la inmigración hispanoamericana, que a las no 24 horas, a las 12 horas no, a la hora que está acá ya está integrado. Ya está integrado, ya habla la misma lengua, tiene los mismos valores, comienza a manejar un taxi y ya está enamorado del lugar donde está. Entonces, la hispanidad es el pasaporte al futuro. Sin la hispanidad no hay pasaporte al futuro. El problema es que España no reconoce esto. Ve a Hispanoamérica como distante, la ve como ajena, no la ve como parte de su ser, ni como un ser que lo abarca a las dos partes, a las dos orillas. Y eso es lo que charlamos en el Congreso. Es decir, cómo hacer, se entiende, para que del lado de la América española, ese lado del Atlántico, entendamos que nosotros somos subdesarrollados porque estamos divididos, pero para que España entienda que dentro de su conciencia tiene que estar Hispanoamérica, porque en realidad es un solo pueblo, de los Pirineos a Acapulco y de California, y no digo el Río Grande, de California, y desde Texas, incluido todo Texas, a la Tierra del Fuego. Y eso es lo que charlamos. Voy a dar la palabra a Pepito Grillo sobre la cuestión de la hispanidad, que es Carlos Esteban siempre. No, es decir, que evidentemente todo lo que dice Gullo creo que nos pone a todos los dientes largos, ¿no? Quiere decir que justo después de haber hablado de la Unión Europea, hablar de una posible futura, porque claro, todo esto lo que queremos es ponerle patas, quiere decir que todo está fantástico. A mí me encanta oír a Marcelo y a oír a muchísimos otros, a Patricio y a muchos, la verdad, por supuesto José Javier. Está muy bien, nos encanta que nos contéis la historia y cómo en realidad la leyenda negra estaba llena de falsedades, etc. Está muy fenomenal, estupendo. Pero de lo que partimos es de un divorcio real y un divorcio bastante áspero, ¿vale? Se han cruzado acusaciones muy desagradables y se han seguido, pues, digamos, rumbos bastante diferentes. Es evidente que, por ejemplo, una de las cosas que más nos ha reunido ha sido, por ejemplo, Internet. De repente descubres un montón de gente que tiene opiniones interesantísimas y las ves en inglés o en francés y te cuesta. Y de repente ves unos que hablan tu propio idioma y es una maravilla. Y empiezas a... Perdóname, pero el divorcio no existió nunca. El divorcio existió en las élites.
Bien. No existe nunca. No, es un decir, momento. la hispanidad Marcelo, es una realidad que ha subsistido Marcelo, a la lo que independencia, a los narcoestados, a los fracasos. La hispanidad Déjame un segundo que existe. termine. Déjeme que termine. Existe. Un momento, déjame solo un momento que termine. O sea, lo que estoy diciendo es que efectivamente existe esa hispanidad, que es de lo que habláis vosotros, que es algo real, pero no está en la realidad institucional, ni siquiera en la realidad económica o comercial. Y lo que a mí me gustaría es ponerle esas patas. No se puede. No se puede porque hasta que no le pongamos la base cultural, no podemos construir Pero tú me nada has dicho más. que esa ya existe. Sí, existe, pero hay que instrumentalizarla, hay que construir a los cimientos Tiene que ser hegemónica. de la casa. Tiene que ser hegemónica. Tiene que los ser hegemónica. cimientos Esa de es la la cuestión, casa. efectivamente. Porque Sí. nosotros, esto es popular. Es popular la hispanidad en el pueblo, en el Perú profundo, en la Colombia profunda, pero no es en las élites que gobiernan, no es en Porque las las élites que gobiernan, Entonces, es verdad, llevan hay que- 2 siglos y claro, pico entonces hay que encontrando un construir- discurso de legitimación en eso. Hay que construir Sí, sí, el claro, cimiento. ¿verdad? Cuando construyamos el cimiento, que es la parte cultural, aquello que Gramsci llamaba la hegemonía cultural, recién podremos pensar en la cuestión política. No hay que pensar en la cuestión política ahora, ni en la cuestión económica. Sería un absurdo, sería poner el carro delante de los caballos. No, no, no. Primero los caballos. Hagamos, entiende, la hegemonía cultural. Consigámosla y después vamos a charlar de otro mucho después. Yo decía antes lo del... es que esto también es un poquito una cuestión de mili personal, ¿no? Porque yo, en la época en la que trabajaba con el Senado, trabajaba en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y uno de los aspectos fundamentales con el senador Luis Fraga, al que desde aquí mandamos un abrazo porque nos ve, ya no es senador, eran las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno que empezaron a funcionar muy bien, en su momento, con Felipe González y luego con Aznar y tal. Y tienen un problema fundamental, visto desde hoy. Y es que hoy los Estados ya no son los protagonistas. Todavía en los años 90 sí. ¿Y ahora Y han pasado 30 años. Y ahora, evidentemente, no. BlackRock. Sí. Claro, entonces también en ese sentido hay que cambiar un poco el chip, es decir, todos estamos un poco con la inercia, ¿verdad? Del mismo modo que sabe usted que el mayor error de los generales y más extendido es planificar la próxima guerra según salió la guerra anterior. Luchar la Entonces, última guerra, siempre. Exactamente. Siempre. Bueno, esto es un poco lo mismo. O sea, hay que empezar a pensar el nuevo horizonte como nuevo, no con los criterios anteriores. Y el criterio estatal, nacional, No va más. o sea, ya no va de sí. El nuevo actor de las relaciones internacionales es la oligarquía financiera mundial, que domina a los Estados Unidos, que domina Europa, que domina Hispanoamérica y domina el mundo. Ese es el gran actor. Y ese gran actor tiene dos brazos, un liberal progresismo y un progresismo liberal. Entonces, la cuestión es... Y odia la hispanidad, porque la hispanidad no es que represente un polo geopolítico, que no lo puede ser. No Es una... Lo podría ser en un futuro, pero es una Claro que forma podría de serlo. concebir el mundo, una concepción del mundo Que escapa, diametralmente opuesta a ellos. exactamente. Diametralmente opuesta a no, pero- ellos. Es una visión espiritual, por eso la odian tanto a la hispanidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo. O sea, este sentimiento, este deseo de unificación tiene que salir del pueblo y tiene que construirse poco a poco. No tenemos que depender de ninguna manera, no tenemos que esperar a que sean pues, los Boric, los Petro, los Castro o la presidenta que acaban de elegir en México, esta Claudia Hombre, Sheinbaum, que no tiene ayudaría, ¿no? nada que ver Ayudaría un par o tres de Sí, líderes. claro, ayudaría. El problema... Pero tampoco tenemos, pues tenemos que evidentemente vas a contar darle. con ellos. O sea, no podemos seguir parados esperando que aparezca un líder político que sea él, como el nuevo CID, el Mira, que nos una. se Tenemos que empezar desde abajo. Se parece mucho a con perdón, los procesos quiero decir, a lo que acabamos de contar de Europa. Es decir, de repente lo que puede pasar este domingo es porque había una realidad que parecía invencible y ella sola, ¡blum!, Claro, se ha atascado. es que es eso, quiero decir que Entonces, si algo que está en el pueblo puede tener su traslación política fácil. El problema del digamos, discurso antihispanista, permítame, sobre todo orgullo, el término, ¿verdad?, en las élites del poder hispanoamericanas es el mismo española. que es el de... Y españolas, lo estamos viendo con el ministro Urtasun, es el mismo que el del discurso fusionista en la élite del poder europea. Son estructuras de poder cuya supervivencia depende precisamente de mantener vivo ese discurso. ¿No? Sí. Y en el caso concreto de los estados hispanoamericanos, incluso en la gente menos arriscada, la legitimación de origen de su poder respecto a otro, que siempre es el malo, que es el español, forma parte del paquete que coges. Claro, romper eso es muy difícil hasta que se caiga solo. Y es un poco lo que está diciendo Marcelo. Y el otro día nos decía aquí el amigo venezolano, cuyo nombre yo he olvidado, me cachis en la mar, pero bueno,
en la práctica está condenando, como bien ha dicho Marcelo, a todos los países hispanoamericanos a un estatuto de subdesarrollo crónico, lo que es un auténtico contradios, porque es que en términos de recursos, en términos de talento, etcétera, no tendrían por qué estar así. Así es. No, y bueno, pero quizá sería un puntito interesante empezar a decir claramente, una de las cosas que hay que dejar muy claro cuando se habla de la hispanidad y se habla de todo esto es: nosotros no somos simplemente la fuente de todo ese... Es decir, nosotros ahora somos un cachito. Somos un cachito, Somos un cachito de lo que siempre hablas tú del transatlántico y todo eso. Es decir, somos un cachito y no tenemos ningún tipo de pretensión. Si hay algo parecido a una organización hispana, no tenemos ninguna pretensión de ser los líderes o nada por el estilo. Pretensión podría tenerla si tuviese conciencia real, conciencia nacional real, y supiese quién es sus enemigos y no confundirse. En esto es México. Porque México tiene el peso demográfico, pero México hace 200 años que le graban la cabeza, está de rodillas frente a los Estados Unidos, está de rodillas y le besan, por no decir otra cosa, que sería muy decirlo en público, y entonces se la agarra contra España y la conquista, cuando el origen del subdesarrollo mexicano, que era la principal potencia en la región, al momento que Estados Unidos se independiza, en nada podía compararse a los Estados Unidos, esas 13 colonias miserables con México, que era una ciudad ultramoderna, con universidades, con colegio politécnico. El origen de su desarrollo mexicano está, se entiende, después de la independencia, por haber perdido el 60% de su territorio. Le robaron Texas, le robaron California, el oro de California, el petróleo de Texas, que en 1910 convierte a los Estados Unidos en el principal productor de petróleo del mundo. Y en 1849 California produce la mayor cantidad de oro del mundo. Entonces, claro, México tendría que ser el protagonista de esto. Pero para eso hace falta primero entonces la parte cultural. Hay que desmontar lo que ellos montaron. Y cuando México se dé cuenta de esto, entonces sí, ahí tendremos la base cultural para hacer política. Pero no podemos ir al revés, no podemos ir a la política sin la base cultural primero, sin la hegemonía cultural primero. Pues esto es lo que ha pasado y seguiremos informando, porque el asunto es importantísimo. Y estoy seguro que Marcelo, como tiene, eso es un viajero el tío, Marco Polo, que también era italiano, mira, al final... Possiamo parlare italiano. Exactamente. En fin. Senza problema. No, vamos ya de inmediato a la cuestión esta del asunto de la guerra civil. Es muy importante. Lo de la ley de memoria es muy importante. O sea, quieren hacer un museo de la memoria para imponer institucionalmente una versión, por otra parte, falsa de la guerra civil. Es una cosa alucinante. Vamos a verlo. Antes, para cerrar la cuestión de la hispanidad, le anunciaba antes, lo seguiremos anunciando porque hay tiempo todavía, el inicio de esas jornadas en Covadonga. Nos ha mandado el vídeo y es precioso. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el vídeo, que es muy cortito, pero muy bonito, y luego ya iremos dando más información sobre estas jornadas en días sucesivos. Alex, ¿no quieres?
No me diga usted que no es una precisión del vídeo. Bueno, del 5 al 7 de julio, así que hay tiempo para inscribirse e iremos contando más y más y más y más sobre esta peregrinación, que el sitio es una maravilla, además, en fin, o sea, Covadonga hay que ir. Bueno, lo de la guerra, lo de la ley de memoria, la guerra civil, o sea, de verdad... ¿Cómo se puede hacer un museo a la memoria? La memoria es algo intangible. Totalmente. Entonces el museo estará vacío. Ponga usted aquí su memoria. Claro, estos días atrás habrá leído usted una información, y si no ya se la cuento yo, ahora mismo, que a alguno le habrá hecho, alguno que no haya visto antes El gato al agua, le habrá hecho hacerse alguna pregunta. La información era esta que vamos a ver en pantalla, este es el titular, ¿verdad? El historiador que creó el mito de la desbandada se opone a que sea lugar de memoria. Y vamos a ver, ¿cómo que se opone? Bueno, no solo se opone, sino que además ha presentado un recurso por escrito. Vamos a ver el documento oficial, ¿verdad?, en el que la persona que más sabe, porque es la que más ha investigado este episodio, dice que no, que esto no puede salir adelante. Eso es el fruto de una investigación de muchos años, que es lo que tiene que hacer un historiador. Y si un día dice A y 25 años después que ha investigado más dice B, no pasa nada, al revés, chapó, porque ese justamente su trabajo, ¿verdad? Bueno, que es este libro que vamos a ver en pantalla, del que aquí hablamos en su momento, porque es muy importante. La desbandada, efectivamente, es uno de los grandes mitos de la guerra civil. Si usted no cae ahora mismo, pues le recuerdo muy básicamente, las tropas nacionales bombardean de forma cruel a la población civil de Málaga, que huye ante la llegada de los fascistas, ¿verdad?, frente a la Málaga republicana. Italianos había. Sí. Bueno, bien, a partir de aquí alguien se pone a investigar y empieza a investigar la chicha de lo que hubo dentro de aquella salida. Por supuesto, el número de gente que salió. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió como salió? Bueno, claro, aquí hay que empezar a hacerse preguntas, es decir, y esas preguntas tienen respuestas, y las respuestas las tiene don Antonio Nadal. Don Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, señor Esparza. Sobrevivimos en este nuevo mundo. no es poca cosa. Bueno, vamos a ver, mientras pido a mis compañeros, por favor, que me suban el volumen de la pantalla para poder oírnos mejor. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es impresionante, que es que el poder decida dar por cierta una versión que sabe objetivamente que no es verdad, y que el propio investigador diga, oiga, que no escuchamos al investigador, escuchamos al poder, que a partir de ahora acaba de consagrar como verdad una mentira a sabiendas. Es alucinante. Pero además la gran ventaja de la construcción es que cada ministro que viene incrementa más lo que se llama el proceso de exaltación de la palabra, y ahora antes lo calificó el gobierno como el mayor genocidio. Joder. Y ahora recoge el boletín el marco del procedimiento de la declaración del lugar de memoria del éxodo, persecución y masacre de la población civil entre Málaga y Almería en febrero de 1937. Se pretende hacer más de 200 kilómetros, algo insólito que no existe en ningún país europeo, salvo si consideramos los rasgos de naturaleza arqueológica de la batalla de Verdún y sus alrededores, sí. Un frente de más de 200 kilómetros de lugar de memoria, con la complacencia de los alcaldes, especialmente de Málaga y Almería, que han guardado completo silencio y que deben estar de acuerdo con los planteamientos del Ministerio de la Memoria. Del PP los dos, hay que decir. Sí, naturalmente. Ya les llamaremos, ya. Vamos a recordar que ya les llamaremos por teléfono a los dos, que además los conocemos. Sí, aquí hay una cuestión muy importante que decir, es lo siguiente. En plena guerra civil, Málaga es una ciudad que está en la zona del Frente Popular. Sí. Málaga va a caer por razones que, según tú has descubierto fundamentalmente, ¿cómo decir?,
malentendidos, malas comunicaciones políticas interiores, se produce una salida de población civil completamente, en fin, improcedente, que quedan efectivamente solos en la carretera, pero un número muy inferior al que luego el mito creará, y sobre todo con un número de víctimas también muy inferior, porque se han dado cifras fabulosas. Tú mismo has dado las cifras que, si no me equivoco, equivalían a la población conjunta de Málaga y Granada en aquel momento, ¿no? O sea, es ridículo. El problema se suscita cuando, aunque no es la parte más importante de este problema, cuando yo en 1979, elaborando mi tesis doctoral, hago un recorrido por la carretera y de acuerdo con la cantidad de personas, yo hago el recorrido con 2 comisarios políticos y varios oficiales del Ejército de la República. Lo que ocurre ahora es que entrevistan a gente que nacieron en 1941, 1942 y se acuerdan perfectamente de cuando salieron de Málaga en 1937. Y claro, esto, pero además es radicalmente imposible, por mucho que se diga, no se acepta. Y claro, el asunto es muy simple. Yo, en el recurso de 40 folios que he presentado, yo pretendo que sea un contencioso administrativo y poderlo llevar posteriormente a los tribunales. Creo que se trata de una mentira que altera profundamente la política de Estado de acuerdo con el modelo soviético. Es una gran falsedad. Y lo que más me entristece es que yo tenga que aparecer o algo así, o como que alguien pueda aparecer como las personas que están contra la gente que salió de la carretera de Málaga-Almería. En el proceso oficial de la República se dice de manera exacta y precisa que cuando los milicianos abandonan el frente, se unen a las familias en Málaga y en tropel salen por la carretera de Málaga-Almería. Si tenemos en cuenta que hablamos de familias con una media de hijos entre 5 a 10, podemos entender que hay al menos entre 50 y 60.000 personas que han ido viniendo de los frentes y que van a salir hacia Málaga. Claro, si no, a través de algunas pequeñas influencias, como alguna entrevista aquí y algún pequeño artículo que he podido escribir y mi modestísima página de Facebook, es que ya iban por 450.000 huidos, que suponían el vaciamiento de las provincias de Sevilla, Granada y Málaga. Y iban cerca de 500.000 muertos, es decir, duplicaban todos los muertos de la Guerra Civil Española, represión y frente, y lo doblaban, es decir, en un periodo de un día, de varias horas. Doblaban. Y luego, claro, aparece el gran documento del Tribunal Supremo de la República, donde se desmiente claramente todo lo que dicen. Son procesados y encarcelados el secretario de Guerra, el general Asensio, el general Martínez Bande, el coronel del Frente de Málaga, y finalmente se pide el suplicatorio, que lo añado aquí, la declaración del comisario del Partido Comunista, Cayetano Bolívar, y añado aquí el comisario en la que dice que ni hubo preparación alguna para salir, y en el proceso de la República dice cómo abandonaron, dirigidos por el coronel Kremen, que los de la memoria lo confunden con Clever. O sea, la Junta de Andalucía mantiene publicaciones donde Kremen, que era el coronel que mandó la Comintern en octubre a Málaga, junto con otros elementos del ejército soviético. Pero ese es el gran problema. Lo que no puede salir nunca y lo que no se va a aceptar es la presencia de los bombarderos Katiuska, de los Policarpov 1-15, de la batalla que hubo en Málaga entre la Legión Cóndor y parte de la Legión legionaria de la aviación legionaria italiana con la aviación soviética, en la que el mismo el canal recoge 2 cadáveres de 2 oficiales que conducían un Heinkel. Pero no se puede reconocer y no se va a aceptar nunca la intervención soviética en Málaga, hasta el punto que cuando se produce, cuando llaman a declarar a todos los responsables,
aparece, y lo pongo en el recurso, que Kreimin, le llaman Kreimin en vez de Vasily Ilianovich, ahí lo desarrollo de forma mucho más exacta. Le llaman Kreimin con C, para evitar que el Comité de No Intervención, que había localizado perfectamente la intervención sin duda de Alemania y de Italia, pero no podía reconocer la República la intervención soviética en Málaga. Este es el gran problema, uno de los grandes problemas. Y por mucho que se insista, da igual. Es decir, lo triste o dramático de esta circunstancia histórica es que la Junta de Andalucía, el Canal Sur y todos los medios de la Junta de Andalucía, sorprendentemente, son de una radicalidad. A mí me lo cuentan porque yo, por equilibrio sentimental y mental, yo no veo Canal Sur y estos programas, pero todos los días con cadáveres, todos los días con análisis, todos los días absurdos en que uno da un ADN y tienen que pasarlo por 2.000 personas para ver si coincide con uno. Es imposible, porque además los fallecidos que están en determinados lugares, que están todos localizados, pues es que no eran de Málaga siquiera. Habían venido de Sevilla, pasaban por aquí. Este es uno de los grandes problemas, pero que conste, y lo digo claramente, y lo digo porque no puedo decirlo en otra cosa, que el presidente de la Junta de Andalucía tiene el estatuto de seguidor radical y absoluto de la política de Pedro Sánchez, y es incluso más radical, hasta hacernos tragar con un día de la bandera andaluza, esa que dice volveremos a ser lo que hemos sido, es decir, volver al califato. Pues hasta un día de la bandera nos ha colocado. Y yo le digo al presidente de la Junta de Andalucía que no van a poder, porque no van a poder lo mismo que con esto, porque no hubo 400.000 muertos, porque eso duplica la totalidad de la guerra civil. Ni salieron 450.000, salieron por la traición de las fuerzas republicanas. Y naturalmente hubo un desorden provocado por la lógica salida de todos los pueblos donde había habido más represión. Por eso he estudiado pueblo por pueblo y he visto la represión republicana, y de los pueblos donde no hubo represión republicana no salió mucha gente. En Antequera, en un periodo de 10 días, hubo más de 120 muertos. Naturalmente deducimos que entre familias, primos, hermanos y votantes del Frente Popular, de Antequera pudieron salir cerca de 2.000. Naturalmente. Es que pero claro, como no se reconoce que estamos en una guerra civil, todos los teóricos y todos los extranjeros anglosajones, en vez de recordar que eran brigadas mixtas del Ejército de la República, dicen que lo que salía de Málaga eran campesinos que estaban luchando por sus tierras. Claro. Vamos a recordar el libro, de verdad, o sea, este, como tantos otros episodios de la Guerra Civil, están perfectamente documentados, y si se mantiene una versión oficial es porque el poder quiere. Considerando, de Antonio Nadal, Abandono y deshonor en la pérdida de Málaga, 1937... Y mire, o sea, de verdad, vale la pena, porque es que es un perfecto ejemplo de documentación. Un historiador, a lo largo del tiempo, va cogiendo un objeto de investigación, lo va profundizando, empieza a recuperar datos, termina haciendo un perfil completo, y lo que vale evidentemente es el perfil completo. Este es uno de ellos. Don Antonio, gracias mil. Pues muchas gracias a vosotros, y en este lugar apartado en la que la política del PP es el silencio, que nadie olvide que el sur de España, la antiguamente llamada Tierra de María Santísima, recibe una opresión del Partido Popular, ha adoptado y se ha situado sobre todo la... Se acaba de perder... Don Antonio, se acaba de perder el audio, que ya lo siento, ahora que estábamos en lo más interesante, se acaba de perder el audio. Da igual, volveremos a hablar. Un abrazo fuerte. En fin. Bueno, mire, vamos a ver. Don Antonio Nadal es un señor de izquierdas de toda la vida. O sea, era del PC, de la oposición en tiempos de Franco, de los de verdad. Siempre ha pasado por ser un investigador, bueno, afín al PSOE.
pero es ante todo un historiador, o sea, es un investigador. Y él se puede coger un objeto del estudio de la Guerra Civil, que por otra parte forma parte del mito básico del relato republicano, ¿verdad? O frente populista, que diría Pío Moa, y va averiguando cosas, y lo que le dan sus investigaciones es, pues no es verdad lo del mito, y lo publica, pues acabó. Pecador, blasfemo. Tuve la Ha descubierto suerte la verdad. que cuando fui a Málaga me regalase su libro. Hombre, qué bien. Pues muy Fuimos bien, a cenar afortunado. juntos y me regaló su libro. Yo lo leí, primero me lo contó y no podía creer lo que él me decía, ¿sí? Porque él había sido parte de ese mito, él creía en ese mito y lo desmontó completamente, ¿no? Porque es fantástico. Es decir, cómo se crean esos mitos. Pero es magnífico, porque efectivamente es lo que ha dicho, es decir, que a la Junta de Andalucía le queda exactamente igual. Esta, la verdad, Claro. me recuerda una cosa que cuenta siempre Fernando Paz, que es lo de Órgiva. ¿Os acordáis lo de Sí, Órgiva? sí, bueno, claro, efectivamente. Bueno, pues la sigue- famosa fosa. La Que famosa que eran animales. Sí, pero le entrevistaron a los vecinos mayores y decían Entrevistaron que a se algún vecino, no Sí, muchos. es decir, que se acordaban de pequeños, cómo les llevaban y fusilaban. Y Además eran falangistas los asesinos. Sí. Y bueno, pues por lo visto, yo eso tendría que verlo, está marcado como sitio de la memoria. Es que la definición oficial en Andalucía es lugar de la memoria. Lugar de la memoria, Esto eso. lo empezó la Junta, creo que con Susana Díaz, PSOE, pero es que la Junta del PP lo mantiene, lo que estaba diciendo para despedirse Y las chicas, Antonio Nadal. ¿Y las checas en Madrid no son parte de la memoria? No, esas no. Las checas en Madrid donde se agarraba a la gente, se entiende, se la fusilaba, se la torturaba, esas no son parte de la memoria. No existieron las ciento y pico de hubo, checas en por Madrid. cierto, una iniciativa reciente, no recuerdo de quién, y esto sí que hay que atribuírselo, hay que ponerlo en el haber del PP, de hacer un recorrido de las checas. Me parece que andaba Pedro por medio, Pedro Correll, abrazos. ¿Sabes? De recordar dónde estaban y lo que pasó. ¿Tú sabes Claro, había que hacerlo. otro país que tiene una ley de memoria y todo esto tal, que es Italia? Y tiene exactamente los mismos problemas, es decir, como le decía un historiador, pero claro, es una ley de memoria que pretende que todos los italianos eran partisanos, eran antimemoria, claro, y la memoria real es, uno te dice, bueno, pues mi padre o mi abuelo era brigadista, y caray, el otro pues Y el otro es cuadrista. cuadrista. En Italia, y esto lo sacó Renzo de Felice en su momento, y fue Renzo de Felice. Y cualquier libro que encuentre usted en internet vale la pena, porque es un enorme historiador italiano de ese periodo. Sobre todo para retratar exactamente el perfil de la época fascista, lo que fue. Que hablamos de 20 y tantos años largos, ¿eh? O sea, fue una auténtica guerra civil después. La represión comunista fue brutal. Se han dado cifras probablemente exageradas, pero hablamos de más de 100.000 muertos de represión. Es que las descripciones que hace Giovanni Guaresi en la Sí. obra de Don Camilo son unos cuentos escritos pues ya año 46, 47, 48. Las violencias que él describe entre católicos y comunistas, más comunistas que católicos. porque Don estaban Pepone, armados, es sí, alcalde señor. comunista. Sí, señor. Pues es que eso era verdad, eso estaba basado en sucesos que sucedían constantemente. La gente tenía en casa armas de la guerra, y muchos solucionaban así los problemas. Incluso apareció posteriormente una red de comunistas que asesinaban a sacerdotes católicos que, digamos, molestaban demasiado. Claro, ¿estos no tienen derecho a la memoria? No, no tienen derecho. Otro de los asuntos de memoria en España, que es de los más vergonzosos, es que hace poco hay una anciana de 90 y tantos años, vasca, vecina de Guernica, a la que suelen pasear las televisiones cuando se cumple el aniversario del bombardeo de Guernica. La que dice Crucita Echave, que dice... No, por favor, Carlos, no te rías, que vamos, a mí me da pena la señora, porque bueno, vale, es que me hace gracia el comentario. los periodistas, los historiadores, los políticos le están alimentando... Cuéntalo. Bueno, pues esta señora dice que tenía 7, 8 años cuando se produjo el bombardeo de Guernica por italianos primero y luego por los alemanes de la Cóndor. Hasta ahí todo es verdad. Pero ella dice que veía a los pilotos alemanes sonreír desde los bombardeos.
Lo cual es imposible, porque los Joder. bombarderos Madre mía. volaban a un par de miles de metros de altura. Legolas, ¿qué ven tus ojos de elfo? Como el Señor de los Anillos. Qué sonrisa tenían los alemanes, ¿eh? Eso es, pero es que Qué sonrisa. todas las televisiones, la Euskal Televista, la Sexta y demás, cuando se cumple el aniversario, la entrevistan y le dicen, cuéntenos, por favor, señora. ¿Cómo tal, se no sé reía? qué". ¿Cómo se reía aquel alemán? Y mascullaba. Madre santa. Bueno, ya, pues esa es la cuestión. Al final. Esto es un ejemplo de recuerdos creados Claro. e insertados en la gente. Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese problema de la memoria. Bueno, yo he contado, memoria e yo he historia, contado ¿no? aquí 1000 veces lo de mi tía abuela Vicenta, que era una mujer listísima por otra parte, y en gloria esté, que ella estaba en el Hotel Faro de Valencia, que era el cuartel general del Partido Comunista en la guerra, ¿no? Y vale, pasaron mucha hambre y muy mal, y ellos recordaban, pero lo recordaba como si lo estuviera viendo. En fin, el coche negro de Santiago Carrillo con una calavera en el capó, pero Santiago Carrillo jamás estuvo viviendo allí. O sea, eran cosas que la gente iba contando. Y efectivamente se han visto fotografías de coches con calaveras y tal, que no era el coche de Carrillo, pero bueno, la gente va contando cosas y se va construyendo pues lo que es la memoria, que es fundamental para un historiador, ¿eh? Vamos, Marcelo no me lo negará. Es una fuente. Porque te permite recoger un montón de cosas, pero luego hay que ver que sean verdad, claro. Exactamente. Y este es el tema, ¿no? Qué cosas. Pero es muy interesante también lo que ha dicho don Antonio, de que, claro, no se puede reconocer por parte de la clase académica, de la clase política, de la clase funcionarial, lo que él ha dicho, que es que en Málaga, en enero y febrero del 37, ya había asesores y material soviéticos. Claro. No se puede reconocer, no se puede admitir. Tiene que ser la leyenda del pobre pueblo inculto, hambriento y oprimido durante siglos, levantándose y combatiendo contra los fascistas, los obispos, los marqueses y los italianos. Resumen, por si usted no se ha enterado. También, los italianos también. Un momentito, todos. vamos a defenderme un poquito, porque me lo contó don Antonio, yo no lo podía creer. Es decir, tanto me decía la mentira, me decía don Antonio, que hay momentos en que italianos se cruzan con gente que se está yendo, con mujeres embarazadas y niños, y le dan de comer, Sí, le dan así es, alimento. así es, efectivamente. Sí, aquellos que dicen que los mataban, en realidad le estaban dando de comer y alimento porque veían que eran personas y le dieron alimento. ¿Usted quiere un resumen en 2 palabras? Pues mire, cae Málaga, efectivamente, por el avance del Ejército Nacional y, vamos a utilizar los términos que ellos se daban a sí mismos, ¿verdad? Y fundamentalmente por incompetencia y miedo, tanto del aparato militar como del aparato político, que nunca estuvieron bien integrados del lado del Frente Popular, se produce una desbandada de narices. Y en esa desbandada, efectivamente, muchos muertos. Responsabilidad muy fundamentalmente de las autoridades del Frente Popular, que hay que transformar después en episodio épico y en matanza. Pues mire, las guerras son así. Son un horror en todas partes. Y siguen siendo. En Ucrania también, por cierto. Claro, en Ucrania también. Quiere decir que en Ucrania y en las guerras modernas se siguen dando mitos que son útiles para la propaganda de un lado o de otro y que es así. Es decir, que eso del humo de la guerra es, ya sabemos que es verdad. Pues en una visita hace unos años a Antequera, que está al lado de Málaga, una ciudad muy bonita, pues por donde sale el sol. Exactamente, salga el pues sol por ahí hablabas con los guías de las iglesias y te contaban, no, es que esto fue destrozado durante la guerra civil, esto aquí fue quemado, es que a la cofradía que estaba aquí, o los curas, además es un caso concreto, unos curas que estaban en las afueras del pueblo y daban de comer a los pobres que se acercaban, se los cargaron a todos. Claro, por miedo a la justicia de los vencedores, se produce esa Muchos huida. de ellos, sí, efectivamente. En fin, mire, de verdad... Es que si hablamos de esto, hablamos de todo. Hablamos de todo. Bueno, señores, público, tenemos lo del Islam delante. Vamos a ver, esto es muy importante, este asunto, porque es interesante, ¿eh? O sea, el proceso de llegada masiva de inmigración de países musulmanes en Europa empieza en los años 60 finales, ¿no? Bueno, y durante una generación y pico realmente sin grandes problemas, ¿eh? Amigo, a partir de un cierto momento coinciden, 1, la multiplicación de esa población de origen musulmana, 2, la islamización del mundo musulmán, que también ha sido un fenómeno muy perceptible a partir de los años 90. La absoluta carencia de principios de las sociedades de acogida. Resultado, un verdadero problema. Y un problema muy fundamentalmente para las mujeres. Y sobre todo para las mujeres de origen musulmán, que se encuentran con que
se están viendo obligadas a vivir aquí como no querían vivir allí. Hanan Serroukh, por ejemplo, y su libro Coraje. Publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta a Gato de Viernes y Gato de Usares. Dentro de un instante con Hanan Serroukh vamos a hablar de... Hanan Serroukh es la primera mujer que tuvo el valor o el coraje, así se llama su libro, ¿verdad?, de denunciar el problema de los matrimonios forzados. Una cosa que estaba pasando en España dentro de la comunidad musulmana y de la que nadie quería hablar. O sea, niñas obligadas a casarse aquí o allá, en aplicación de ancestrales leyes, ¿verdad?, familiares. Por cierto, cuando la cosa salía mal, las leyes que se aplicaban, no escritas como las de esta de los jueces españoles y las elecciones, eran terroríficas, porque estaban los asesinatos por honor, por ejemplo. Bueno, y hacía falta valor para defenderlo. Y Hanan Serroukh, que es una mujer de origen magrebí, empezó a denunciarlo. Le han hecho la vida imposible, pero luego ha ido más allá, porque no se ha achantado. Y ha empezado a denunciar también las conexiones profundísimas entre, no la comunidad musulmana, no, los círculos islamistas en España y la oligarquía política, por ejemplo, en Cataluña, que es donde ella vive. Hanan Serroukh, muy buenas noches, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Qué alegría verte de nuevo. Bueno, tenemos libro por fin, ¿verdad? En Secotia. Coraje. Pues sí, aquí lo tienes. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué nos cuentas en Coraje? Pues mira, en Coraje podéis encontrar pues desde la denuncia de los vínculos del islamismo con los dirigentes políticos en Cataluña, cómo surgieron. El lector podrá encontrar también cómo hubo una vez una España que acogía sin problemas a un flujo migratorio estructurado, migración que venía en busca de un futuro mejor y que había una convivencia, y cómo esa convivencia se rompió y nos ha llevado a la actual situación. Y luego, pues por lo que me toca, una historia de una niña que tiene mucho más coraje que unos cuantos políticos que se rondan por ahí y que me permitió, pues gracias a su valentía, pues hoy poder estar hablando contigo y compartir esta historia. Y básicamente es un libro que me hacía ilusión hacerlo para aportar mi último granito de arena, en el sentido de estar cerrando una etapa. Ya, como te has dicho, pues ya en los finales de los 80 denuncié la situación en que estaba, el sometimiento de un matrimonio forzoso, y desde entonces hasta ahora que tengo 50 años, pues toca un poco ir cerrando etapas, y aquellos que han querido explicar la historia o interpretar la historia pues según les interesaba, pues he querido zanjar, y que si alguien antes de opinar tiene curiosidad de descubrir realmente qué ha sucedido y cómo ha sucedido, pues tiene este libro. Don Pedro Fernández Barbadillo. Buenas noches, Hanan. Felicidades por tu libro y por tu valor al contar todo esto, que es un tabú en la sociedad actual, sobre todo la sociedad catalana. Quería preguntarte, hablas de los intereses políticos y económicos que hay detrás de la llamada que empezaron a hacer los gobiernos de Jordi Pujol a inmigrantes marroquíes. Sí, el lector, yo digo que esta historia es mi vivencia personal, es estrictamente lo que yo he vivido en la realidad en la que he crecido, pero también tiene que ver con la realidad directamente de todos, especialmente en Cataluña, de cómo se ha fraguado el asentamiento del actual poder islámico que hay en Cataluña, ¿no? Y cómo pues el lector, yo no quiero hacer un spoiler, pero sí que verá el lector que aquella persona, aquel islamista que no reconocía las leyes, la institución, que quiso imponer su sharia, en este caso sobre mí, de repente pues aparece rodeado de dirigentes políticos independentistas como un interlocutor válido, ¿no? Y
y ahí pues entenderá la dimensión. He querido hacer un libro que con cosas de diario cercanas que vivimos todos se den cuenta cómo fue poco a poco entrando este islamismo, penetrando las estructuras sociales, políticas y generando lo que los franceses llaman el separatismo islámico, ¿no? Claro. ¿Qué es pues la cómo cuestión, esto se ha ido, exacto, cómo esto se ha fraguado en Cataluña de manera muy evidente. Cataluña y exactamente el municipio en que crecí, pues es uno de los primeros que es un tabú decirlo, pero yo lo digo abiertamente. Figueras es una de las primeras ciudades perdidas, porque no hay que ir a los suburbios, no hay que ir a los barrios marginados. La ciudad en sí, el centro, todo ella está pues dominado por el código islámico, ¿no? Entonces hay cosas que se han ido normalizando y que la ciudadanía, digamos, autóctona, local, pues se siente totalmente cohibida y en retroceso absoluto. Don Carlos Esteban. ¿Qué tal, Hanan? ¿Ha habido algún tipo de choque o de roce entre la comunidad islámica, magrebí, de primera generación, por así decir, la que más o menos se había integrado bien o que iba a vivir una vida, o que estaba hecha un poco a la idea de vivir una vida española o una vida occidental, y la que ha llegado después? ¿Ha habido una cooptación o no? Mira, ha habido... Esto es, lo que tú dices es muy interesante, porque dentro de que vivimos una sociedad que hay un tabú de debatir este asentamiento del islamismo como una opción política en nuestra sociedad, sí que ha habido este choque, ha habido un traslado de los que hemos nacido aquí y aquellos que vinieron muy pequeños en los años 80, respecto a las últimas llegadas de los 90, 2000, hay una separación y un concepto de sociedad totalmente diferente, ¿no? Entonces, se dan dos situaciones. Por un lado, hay quienes se alejan de lo que es la comunidad musulmana, no quieren tener ningún vínculo y no se quieren pronunciar porque saben a lo que se exponen, pero se mantienen totalmente aislados. Y luego los pocos que denunciamos y rechazamos esta imposición, este control y ese control sobre nuestras vidas y nuestra libertad, pues lo sufrimos, ¿no? El problema es que cuando intentamos generar este debate, pues básicamente está totalmente... es un tabú, está totalmente apartado, lejos de la agenda, porque pone en evidencia que el planteamiento de la gestión política que se está haciendo hasta ahora y lo que es el multiculturalismo, que es un total fracaso. Multiculturalismo para mí es el primer instrumento de la segregación y el racismo, y las primeras víctimas son los niños que están en el colegio. A medida que ha ido avanzando el multiculturalismo, la diversidad, estos niños, hijos de la inmigración, se han sentido mucho más señalados y mucho más segregados, ¿no? Con consecuencias terribles, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, el rapero Morat, que es conocido, que él dice: yo no me siento español porque no me ven. El problema es que no te tienen que ver, tú tienes que sentirte, ¿te sientes o no te sientes? ¿Qué pasa? Que él es el resultado del multiculturalismo. El problema es que quienes les dicen que le protegen le están echando, le ponen de segundas, ¿no? Entonces es un debate que requiere mucha más valentía, es un debate que va de lo que vamos a hacer en el futuro inmediato. No es un debate de derechas e izquierdas, es un debate de Estado, es un debate de estructuración social, porque la realidad nos aprieta y que estas fisuras que tenemos, este desorden, ha aumentado también por ciertas presiones no es inmigración lo que nos está llegando ahora, sino es otra cosa, pues se están aprovechando para generar este tabú de no poder debatirlo, ¿no? El mero hecho que se estén... A mí me hace gracia cuando me dicen: bueno, tú eres ¿qué eres? Pues yo, mira, básicamente yo soy española y muy orgullosa y feliz de serlo, y
y orgullosa porque somos un país, quizás no es el mejor, pero no es el peor, yo se lo garantizo. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos, ¿no? Ahora bien, cuando algunos, en aras de ese multiculturalismo, ese folclore, pues quieren etiquetarme o identificarme con algo que no me pertenece, yo tengo la valentía de rebelarme, pero otros se callan porque, bueno, pues el juego del multiculturalismo también es un negocio para unos cuantos, y por eso, pues bueno, como saben todos ustedes, el Parlamento catalán hace bandera de tener una diputada con hijab. Cuando en Irán las mujeres mueren por quitarse el hijab, o cuando en su día, cuando el salafismo estaba perseguido en Egipto, en Marruecos, pues las mujeres también habían luchado para no sentirse sometidas a eso. Y ahora, pues estamos así. Hanan Serroukh, recordamos el libro Coraje en Secotia, una historia que vale la pena leer, porque además, bueno, Hanan con esto cierra una página de su vida. En realidad no la cierra, le da la vuelta, porque vendrán con toda seguridad más. Muchísimas gracias, Hanan, muy buenas noches. Yo te doy las gracias por darme esta oportunidad de compartir este pequeño homenaje que hago. También está en la dedicatoria a los cuerpos y fuerzas de seguridad que en esta lucha están bastante solos, y en especial también a aquellos jóvenes que, a pesar de sus circunstancias, no dejan que les marquen y dar lo mejor de sí, que eso es nuestra grandeza como país. Hanan, muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Una historia, ¿eh? Porque ha vivido en primera persona todo el proceso de lo que es un desastre social. En Cataluña es una cosa. Por supuesto, en el Islam. Pero en realidad lo vemos en todas partes, la diferencia. Vamos a ver, uno de los problemas de este debate que estamos teniendo sobre la inmigración, y es que solamente permiten que exista dos opciones, ¿no? El país fortaleza, de puerta cerrada, o aquí. Es decir, si tú dices que no, que eres partidario de la inmigración, aquí puede entrar todo el mundo. No tiene ningún sentido. Quiere decir que la idea de que es igual 8,80, ¿no? Es decir, y tú sabes perfectamente, porque Europa se ha dado en España, se ha dado en todos los países, la enorme, pero elefantiásica diferencia entre el inmigrante que realmente viene en pequeños números, no de manera masiva, sino, bueno, y tal, y tiene por obligación, pero también por elección, por opción, fundirse con el nuevo país y amarlo, y acabar amándolo, porque si no te vas, porque esto no es lo mío, no encajo y me voy. La diferencia es que tú vienes con tu pueblo. Tú lo que estás haciendo es llevar un trocito de tu pueblo originario allí, y vas a mantenerte con todos los mismos códigos, con todas las mismas lealtades, etcétera, en el país nuevo. Y eso es insoportable. Es insostenible, es la situación. Es un poquito más que insostenible. Sí, ¿no? Es suicida. Es suicida, objetivamente. Porque claro. Los que vienen así, yo no me cansaré de repetirlo, ellos no creen que están yendo a otro país. Dicen que es su país, del cual lo echaron. Eso que ellos habían invadido, y se creen que por haberlo invadido era de ellos. Entonces, eso es el problema. Ese problema no tiene solución, porque llegan a Sevilla y dicen, se creen que están volviendo a algo que les perteneció siempre a ellos. Entonces agarran y dicen, devuélvame usted la mezquita de Sevilla. Pero escúcheme, no soy ignorante. Antes de la mezquita, cuando usted construyó la mezquita, la construyó sobre una iglesia cristiana. Sí, señor. San Vicente. San Vicente. Entonces, la Basílica de San Vicente. Entonces ese problema no tiene solución. Pero el problema es que los españoles no saben más quiénes son. Ese es el problema. A propósito, este último lo recordaba Ana Iris Simón recientemente en un artículo, me lo pasaste tú, si no me equivoco, sí, ¿verdad? En El País. Magnífico artículo sobre el asunto de la leyenda negra. La leyenda negra ¿Quién es la judía antiespañola. Cosa que es muy interesante. Por cierto, este libro de Hanan, si será importante que en Barcelona han prohibido que se presente porque Esquerra lo ha vetado. Van a tener que presentarlo en Zaragoza. Es que Esquerra presume de tener no solo diputadas, sino tener concejales y cargos musulmanes. Efectivamente. Señores, qué gran tema el de la alianza izquierda-islam. Pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué?
que tiene bastante que ver con lo que vamos a ver a continuación. Así que nos vamos a la publi, porque en los últimos 10 minutos, ¿se acuerda usted del asunto? Vamos a ver, la matanza de Moscú. ¿Se acuerda? Que entró gente con fusiles a disparar. Murió un montón de gente. Nunca más se supo. Lo de Mannheim, el afgano que sale y resulta que al final la culpa es de la gente que estaba protestando contra ¿es esa alianza? ¿Mannheim 1 o 2? Porque he oído 2. Mannheim 1 2. Publi y a la vuelta hablamos de esos muertos que no importan. Gato de viernes, gato de usares, recta final y mire, ¿para qué vamos a hablar de los 6 años de Sánchez? Si usted ya se lo sabe. Me parece mucho más interesante, y sobre todo les ha parecido a ellos, ¿verdad?, hablar de lo que aquí al parecer nadie quiere hablar. Es que es asombroso. El intento de asesinato de Fico, el eslovaco, que felizmente anteayer creo que era, reaparecía y ya, en fin, recuperado, ¿no? Pero bueno, vivo, ¿verdad? El atentado de Moscú, que fue, en fin, y es que claro, resulta que estaban combatiendo con Ucrania, aquellos islamistas. Lo del afgano de Mannheim. O sea, al final, bueno, mire, nos lo va a contar Ana Angelova y ahora vamos a tratar de pensar un poco sobre este disparate absoluto en el que vivimos. Ha vuelto a ocurrir. Un político de Alternativa para Alemania, Heinrich Koch, ha sido brutalmente apuñalado con arma blanca en Mannheim, al suroeste del país. El ataque tuvo lugar la noche del martes cerca de la plaza del mercado de la ciudad. El político vio a una persona rompiendo un cartel y tras acercarse fue brutalmente atacado. Ahora Koch se encuentra hospitalizado con heridas leves, mientras que el atacante ha sido detenido y desde la AfD apuntan que sería de extrema izquierda. Cabe recordar que Alternativa para Alemania lleva meses señalada desde la izquierda y los verdes, y a ese cordón sanitario se ha sumado también la CDU, miembro del Partido Popular Europeo. El miedo por su subida drástica en los sondeos hace que aumenten también las ganas de tachar al partido de antidemocrático y de apostar por esa marginación. Este nuevo ataque con cuchillo llega días después de otro apuñalamiento por parte de un terrorista islamista contra un miembro del Partido Conservador Pax Europa. Se saldó finalmente con la muerte del agente que intervino y con otros 5 heridos. En este caso, el atacante es un solicitante de asilo afgano de 25 años. Según Europol, sabía perfectamente dónde tenía que estar y a la hora a la que tenía que estar, motivos por los que no tienen duda de que fue un ataque efectivamente de índole islamista. La cobertura mediática de ambos casos ha dejado mucho que desear. En el primer caso vivido, que se saldó con la muerte de la gente, lo raro era encontrar un titular que no hablase de un militante o de un activista anti-islam, una forma de justificar que el terrorista fuese con un cuchillo a por él. En lo sucedido del pasado martes, sin embargo, tenemos otra versión, pero fíjense. A pesar de que la AfD ve un perfecto móvil ideológico, rápidamente los medios de comunicación han destacado los problemas mentales que sufría el atacante. Eso sí, la información del político ultraderechista o de extrema derecha, tal y como se define al partido desde los medios generalistas, no falta en ningún titular. Pero el inicio de la oleada de violencia no es este. El pasado mes de mayo vivimos el intento de asesinato del primer ministro eslovaco, Robert Fico. El medio ABC, por ejemplo, hablaba del prorruso infiltrado en la Unión Europea y en la OTAN, mientras aún se debatía entre la vida y la muerte. Y hablando de Moscú, ¿alguien sabe en qué quedó al final el terrible atentado allí? Abrió telediarios, pero solo durante un día y después no se supo nada más. Son casos más que evidentes que demuestran que dependiendo de hacia quién vaya la violencia, seguirá siendo tema relevante a tratar o pasará a la historia como una noticia triste más. Pues oiga, esto hay que plantearlo así. Es que resulta que cuando las víctimas son victimables, bueno, hombre, por Dios. Pero esto ya empezó con Pim Fortuyn en Holanda, Sí, del que nos hemos olvidado. Sí, sí. Hombre, sí, es que ha pasado mucho tiempo, Pedro, te es que eres muy mayor. Sí, no, pero a ver, lo que quiero decir... Si tú todavía recuerdas a ver, pero fue el primer caso en Holanda, después de la Segunda Guerra Mundial, en que se asesinaba a un político. Y lo asesinó un supuesto... En Holanda, Palme era sueco. Perdón. Y Pim Fortuyn, su asesino, parece ser que era un hombre de extrema izquierda, animalista, ecologista, pero de él no se ha visto la cara jamás. Está condenado, a saber cuándo tendrá la prisión, la libertad bajo fianza o bajo palabra, pero es que no se le ha visto la cara.
porque matar a gente como Pim Fortuyn, para algunos, como hemos visto en el vídeo, es algo que, bueno, pues ¿qué se hace con los infiltrados prorrusos, que son espías? Pues claro, a los espías en tiempo de guerra pues hay que darles matarile. Don Marcelo, don Carlos. Hablaste de trastorno mental, dicen ahí, trastorno mental. Sí, la prensa es un clásico. No, sí. el trastorno mental lo tienen los europeos. Trastorno mental lo tienen los europeos que no saben que están siendo invadidos y que no saben que son un protectorado de los Estados Unidos es mucho peor, y que no saben que la guerra se hizo para destruir la alianza con Alemania. Ellos tienen el trastorno, los europeos tienen el trastorno mental. Es mucho peor el trastorno mental. El trastorno mental es que sabiendo eso les parece bien. Bueno, peor todavía. Entonces, claro. hace falta un psiquiatra político para curar a Europa. Los periodistas que han descrito, por ejemplo, vamos a ver, compañeros del metal por lo de la tipografía antigua. ¿Os habéis olvidado de la matanza de Moscú? Cuando, en cuanto supisteis que uno de los principales asesinos venía de Ucrania, que se vieron las fotos con el uniforme ucraniano, o esto es una intoxicación de Putin también, estaba allí. De lo de Mannheim 1, ¿qué os pasa en la cabeza para presentar el asunto de tal forma? Pues os pasa lo mismo que al policía. Ese policía ha muerto porque en lugar de ir a por el atacante, fue a defender al atacante, a parar a un tipo que estaba intentando ir a por él. Y al atacante le pegó una cuchillada, claro. Y lo mató. Es un trastorno mental, es mucho peor que un trastorno mental. Eso por ese lado, por el lado de los europeos. Pero a mí lo que me preocupa es que lo que estamos viendo es la radio de las 1000 colinas. Es la absoluta deshumanización de un tipo de personas que si muere, se la ha ganado. Paréntesis, la radio de las 1000 colinas, la emisora de radio que cuando el genocidio de Ruanda, aquel, ¿verdad?, llamaba al exterminio de tutsis. Vale, cierro. Ya está, pues yo ya no tengo otro comentario que lo vamos a pagar. Esta demonización de gente porque es cristiana, antiislamista, porque es hombre, por lo que sea, por todos los... la demonización de Europa que ha renegado su fe fundante. Y cuando una nación, un pueblo, un continente reniega su fe fundante, aquello que lo construyó se condena, se suicida. Y Europa se ha suicidado, o sea, se suicida por etapa, porque reniega de su fe fundante y quiere ponerse, entiende, en la Constitución que el asesinar a un niño en el vientre materno es un derecho, ¿sí?, renegando de los orígenes de los principios básicos fundamentales. Está perdida, salvo un milagro, que siempre puede pasar, soy un hombre que cree en los milagros. Esto está perdido. Europa beniforas. Yo creo que perdido no está, pero tenemos lo del domingo y sobre todo tenemos cada vez más conciencia de lo que hay enfrente. Y para mí eso es lo más importante. Para mí, yo es que soy un optimista... Es que si no somos optimistas, ¿qué nos queda? queda? Un optimista no, yo soy un realista. Entonces yo sé perfectamente que normalmente las decadencias terminan cuando hay una minoría decisiva que es capaz de imponerse sobre la gigantesca masa que va cabeza abajo. Con frecuencia empujándola. Pero oye, la historia es así. No le estoy dando si ideas, se tambalea, empújala. Eso es nietzscheano, sí. Esperemos que esa minoría decisiva, cuando llegue el momento decisivo, tenga lo que tiene que tener para enfrentarse y jugarse la vida, porque la historia se decide siempre jugándose la vida. Hay un momento en que si los hombres no son capaces de regar su vida por su fe y por aquello que creen y por sus principios ideales, están perdidos. Está perdida toda la sociedad. Covadonga. Por eso me gustó tanto ese video de Covadonga. Bonito, Sí. lo vamos a repetir. Sí, eso me gustó te lo tanto. paso ahora por el WhatsApp, para que lo tengas. Pero es que en Covadonga pelearon muy pocos contra una masa. Y sobre todo también los hispano-visigodos que quedaban, que eran la mayoría de la población, se adaptó de buenas o de malas Y los invasores, al nuevo poder. perdona que te interrumpa, y los invasores venían con un obispo traidor. El obispo Donovan. Nunca hay que olvidarse de eso. Venían con un obispo traidor. Yo remito Nunca a las olvidarse páginas de eso. de mi libro de La gran aventura del reino de Asturias. Don Dedicado a Pelayo eso. no vio el triunfo en esta tierra. Tardó 700 años más. Bueno, no vio ni un poquito del triunfo. Vio una cosita de nada. Bueno, y Fabila vio al oso, que se le echaba Y Fabila encima. vio al oso. En Covadonga efectivamente empezó algo. A la semana pasada teníamos una charla online con Iván Vélez, Yayo Balbás, Héroes de Cavite, sobre el asunto de Covadonga. Mire, como nos queda un minuto, solo decirle lo fundamental. Yo sé que hay una cierta corriente oficial que ahora está en el Covadonga, nunca existió. Vamos a ver.
hay fuentes cristianas, Y fuentes que son fundamentalmente musulmanas. las crónicas de Alfonso III, ¿verdad? Y hay fuentes musulmanas, que no son estrictamente coetáneas, porque estrictamente coetáneas no hay ninguna fuente de nada, ¿verdad? Bueno, tanto las cristianas como las musulmanas coinciden en lo básico, que es en que el episodio existió. Naturalmente, cada uno lo pinta de una forma diferente según le fue. Pero tanto el nombre Belay para los musulmanes como Pelayo para los cristianos y el lugar. Pelagius. Así que lo lógico es pensar que aquello existió, ¿verdad? Y sobre todo existió lo que pasó después, que es que un descendiente de Pelayo que se llama Alfonso II el Casto, decide en Oviedo que yo soy el continuador del reino godo de Toledo. ¿Y por qué? Porque sí. Y esa voluntad política es la fe fundante. Bueno, y reconocida que crea por Europa, efectivamente por un la reino. Santa Y Sede. por Carlomagno, efectivamente, claro. Y a partir de ahí, y eso es una reconquista, y efectivamente estaban peor que hoy. O sea que sí, no hay que perder nunca la esperanza. Así es. Señores, hay que marcharse, que habrá que irse a dormir, y además mañana, el domingo, tenemos elecciones. Don Marcelo Gullo, don Carlos Esteban, don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Tú no vuelves ya a firmar en la feria? No, desgraciadamente no. Ya no tienes más. No. ¿Y cuándo vuelves para allá, al otro lado? Está por verse. Ah, bueno, tenemos entonces un... Ahora sí, vamos a organizar algo. Vamos a organizar algo serio. ¿Tú vas a volver a firmar en la feria el Yo domingo que firmo viene? el 15, sábado El día 15. lo recordaremos el la semana que penúltimo viene. sábado. ¿Y vas a Tercios Pues, Viejos? Sí, También, a la caseta de Tercios a Viejos. la caseta de Tercios Viejos por la tarde y a la Es caseta la de 29, Almuzara por si la no. mañana, con el De libro Almuzara nuevo. con el libro. Es verdad, tienes que traerlo. Cuando me llegue a mí. Joder. Historia venga. inédita del Imperio Español. Bien, y servidora de usted este sábado a las 7 de la tarde en Tercios Viejos, en la Feria de Madrid, y el fin de semana que viene en Taiga. Pero eso será el que viene. De momento, nos vemos aquí el domingo por la noche, que tenemos programa especial Elecciones Europeas, y ya veremos lo que ha pasado. Que descansen. Arrancamos.